Un dios aburrido envía a un oficinista común a otro mundo solo por diversión. Al recibir la rara habilidad de ver su propio estado, comienza a volverse más fuerte como aventurero, sin cuestionar su destino. Pero después de elegir el nombre, Rocky, empiezan a suceder cosas extrañas. Ese era el nombre del rey demonio derrotado por un héroe de otro mundo. Entonces, ¿por qué se siente como si el destino no lo estuviera preparando para salvar el mundo, sino para convertirse en su mayor enemigo? La historia comienza con el protagonista Mamiauto, siendo transportado de repente a otro mundo. No tiene superpoderes, solo su cuerpo rejuvenecido y la pantalla de estado frente a sus ojos. Mirando al cielo pegó un grito preguntándose cómo demonios se suponía que iba a sobrevivir. Recordó cómo pasó todo. Era un oficinista en el departamento de ventas. Un día de camino a casa, caminaba alegremente por la calle suspirando de vez en cuando. Hacía un calor infernal. Pensó, ¿a qué clase de persona se le ocurre obligar a sus empleados a usar chaqueta con este calor? Tal vez debió haber ido en auto. Su empresa era una de esas organizaciones explotadoras obsesionadas con sacar la mayor ganancia posible. Sin embargo, no podía renunciar porque no estaba seguro de poder encontrar trabajo en otro lado. El jefe no paraba de darles más y más trabajo, y los empleados se veían obligados a fingir que estaban felices con todo. No le importaba mucho el sueldo. Lo principal era ganar lo mínimo para poder sobrevivir. Sentado en el metro ni siquiera se dio cuenta de que había llegado a la última parada hasta que el conductor se lo avisó. Un poco más tarde, al pasar por una librería, vio un nuevo lanzamiento. Era bastante agradable leer historias en las que una persona común y corriente termina en otro mundo con habilidades extraordinarias. Él solía jugar a ese tipo de juegos muy a menudo. El protagonista cerró los ojos y, soñando despierto, le rezó a la diosa, pidiéndole que le permitiera ir a otro mundo, a él también. Ajá, así que de verdad creía que todo se haría realidad. Al abrir los ojos soltó un suspiro y pensó, tengo que trabajar y trabajar. De repente escuchó una voz que decía, «¡Oh, ahí está!». Como si fuera desde lejos se vio a sí mismo cayendo hacia un lugar desconocido. Se preguntó si sería un fantasma. Todo se volvió completamente oscuro. Mientras caía el prota entró en pánico preguntándose dónde estaba. De pronto la caída se detuvo. Una luz cegadora lo deslumbró, y la voz del dios resonó. «Un gusto conocerte. Por favor, perdóname por rescatarte de forma tan brusca». El protagonista miró sorprendido al ser divino que había aparecido frente a él. Sonriendo, el dios le dijo que quería que fuera a otro mundo, ahora mismo. Confundido, el protagonista miró su reloj de pulsera y preguntó, «¿Qué? ¿En serio? ¿Esto es todo? ¿Y quién es esta bellota?» «Algo así como un dios. ¿De verdad existe algo así?» Y luego dijo en voz alta, «No, eso no puede ser verdad. Seguro que solo es un sueño. Me debió dar una insolación». El dios le dijo, «Esto no es un sueño. Yo soy quien te ha arrastrado a este espacio». Le explicó que quería que entrara a un mundo de fantasía muy popular, donde existe la magia. Confundido, el protagonista se pellizcó la mejilla, y al sentir el dolor se dio cuenta, «No, definitivamente esto no es un sueño». Y murmuró en voz alta, «¡Qué sorpresa! Entonces, tal vez tendré habilidades especiales». Confundido, el dios le preguntó de qué estaba hablando. «No tendrás ninguna habilidad especial». El protagonista se indignó. «¿Qué está pasando? No, así no funciona la cosa». En ese caso regresaría a su mundo, que lo llevara de vuelta, y pensó, tal vez allí me olvide de todo. El dios dio una voltereta en el aire y le dijo que creía que le iba a gustar. Después de todo, ahora estaba aquí, porque no estaba satisfecho con su vida actual, ¿verdad? El protagonista dudó. Pensó en cómo en sus tiempos de escuela pasaba todo su tiempo libre jugando videojuegos. Así que no podía decir que no tuviera ningún interés en absoluto, pero esa no era razón para ir a una muerte segura. ¿Y quién se creía que actuaba, como si fuera su jefe? Entonces definitivamente tendría que conseguir esas habilidades. Le preguntó al dios. Tenía una razón para elegirlo a él, no aunque no lograba entender por qué necesitaba a alguien como él, que ni siquiera tenía experiencia usando una espada. Quería verlo sufrir, y ese era su objetivo. Eso significaba que moriría apenas llegara a ese otro mundo.
Al ver que el dios que daba vueltas en el espacio se quedaba callado sin responder, el prota estalló de rabia. ¿Por qué se quedaba callado? Le preguntó si acaso solo quería desperdiciar recursos humanos. El dios finalmente se detuvo y respondió: «No, no tengo ese tipo de pasatiempos». Pero como insistía en que podía rejuvenecer su cuerpo, el protagonista exclamó: «Entonces hazme un bebé». El dios comentó sorprendido: «Vaya, parece que tienes planes de sobrevivir». El protagonista dudó un momento y luego dijo: «Entonces quiero tener 13 años. ¿Y qué habilidades tendré?». El dios se indignó y le dijo que no fuera tan insolente. El prota gritó: «Pero si soy un inútil para todo». La deidad respondió: «Vale, está bien. Solo te permitiré ver la pantalla de estado frente a ti en todo momento. Lo has decidido tú mismo, así que no te arrepientas». El protagonista comentó con interés: «Ya veo, ¿qué más?». El dios contestó: «Con eso es suficiente». Él se indignó, pues eso no le bastaba. La deidad hizo una mueca de fastidio y se quejó de lo ruidoso que era. «¡Ya vete de una vez!». Y con estas palabras lo señaló con el dedo. El protagonista, al desaparecer, gritó: «¿Y qué más da si tiene que ver esa pantalla pegada a sus ojos para siempre? Al final no se ha vuelto nada más fuerte». Cuando desapareció, el dios dijo con una sonrisa: «Es alguien muy especial. Destruirá, creará o terminará rompiéndose a sí mismo. Cuento con él». Mientras tanto, en el bosque el protagonista seguía indignado. Esa maldita bellota lo había mandado a lo más profundo del bosque. En toda su vida, jamás había jugado a un juego de supervivencia. Mirando su maletín, decidió que no era el momento de quejarse. De repente, se miró las manos. Eran las extremidades de un niño. El protagonista exclamó confundido: «¿Pero qué demonios es esto?». Al recordar, murmuró con tristeza: «Ah, es verdad. Yo mismo pedí volver a ser un niño. Quizás ya estaba un poco mayorcito para esto». En ese momento ni siquiera estaba pensando con claridad. Y aún así, era tan patético. Pero bueno, es todo lo que podía pedir. Al mirar su traje, que ahora le quedaba enorme, se preguntó si su trabajo había terminado afectando su forma de ser. Pero no podía quedarse dándole vueltas a eso ahora. Tenía que pensar en positivo. Así todo se vería mucho mejor. Era demasiado pronto para rendirse. Necesitaba preparar un lugar para dormir, conseguir algo de agua y hacer fuego. Era hora de ponerse manos a la obra. Pero primero tenía que revisar sus cosas. Vació su maletín para ver qué llevaba dentro. Al rebuscar entre sus cosas, se dio cuenta de que la linterna todavía funcionaba. Sus teléfonos, que aquí no servían de nada, el cargador, una libreta, un bolígrafo, una carpeta de plástico, varios documentos, una calculadora, su cartera y un sello. Ah, y destornilladores. Un destornillador podría servirle como arma por ahora. Era bastante incómodo moverse con zapatos de cuero, pero algo podría hacer con la ropa. Con todo listo, el protagonista le gritó al cielo: «Venga, te voy a demostrar de lo que soy capaz». En ese preciso instante, notó un pequeño punto brillante flotando en el aire. Se preguntó si ese botón serviría para activar aquella pantalla, aunque le llamaba más la atención esa bolita blanca. Al presionarla se quedó perplejo. El aura a su alrededor cambió de golpe, y una enorme pantalla apareció frente a él. Asombrado pensó: «Es una pantalla, pero no se ve absolutamente nada en ella». Claro, era muy cómodo abrir la pantalla con solo imaginarlo, pero que le bloqueara toda la vista no era la idea más brillante del mundo. La pantalla mostraba su nombre y un recuadro completamente vacío. El protagonista soltó una risita pensando que ni siquiera le sorprendía que estuviera vacía. «Así que estas son las habilidades», se dijo. «¡Wow! Hay una cantidad enorme de habilidades diferentes en esta sección. Viéndolo así, seguro que hay más de 100». El protagonista empezó a familiarizarse con todo el contenido, las condiciones para obtenerlas, la compatibilidad entre ellas, su ubicación y si tenían nivel o no. Todo aparecía claramente detallado en la pantalla. Se preguntó qué significarían esos números de arriba del todo. Todavía no tenía muy claras las condiciones de intercambio. Pero, ¿por qué su nivel 0 era la recompensa de una misión? Por si acaso tocaba subir de nivel, decidió anotarlo todo en su libreta. De repente un monstruo apareció a lo lejos y empezó a correr rápidamente hacia él.
El protagonista, confundido, pensó: «Un demonio». Se había distraído tanto que olvidó por completo mantenerse en guardia. «¿Qué hago ahora?». Mirándolo bien no parecía tan peligroso, pero él ni siquiera sabía pelear de verdad. ¿Sería capaz de arreglárselas? Decidió que lo primero sería observar el comportamiento del enemigo. Calculó su altura unos 30 a 40 centímetros, parecido a una liebre común. Lo único problemático era su cuerno. Un solo golpe en falso y se acabó. Perdería la vida en este mundo sin haber pasado ni un solo día en él. Tenía que pensar en un plan infalible. Si el arma del enemigo era un cuerno, ¿cuál sería la suya? Se dio cuenta de que el enemigo corría hacia él a toda velocidad, así que decidió pasar a la acción. Se quitó rápidamente la chaqueta y la extendió a un lado como un torero provocando al enemigo. El monstruo embistió la prenda con todas sus fuerzas, y él apenas logró apartarla a tiempo. «Es muy rápido», pensó, «pero si le bloqueo la vista no podrá acertar». El monstruo, dándose cuenta de que lo habían engañado, cambió de dirección bruscamente. El protagonista volvió a usar su chaqueta sorprendido por los rápidos reflejos del bicho. Bueno, ahora sí que se iba a enterar. Le daba mucha pena su traje de 60.000 yenes, la verdad. El monstruo volvió a abalanzarse hacia adelante. Esta vez la trampa funcionó. El cuerno del enemigo atravesó la tela y se quedó completamente atascado en la chaqueta. Sin pensarlo dos veces, el protagonista lo inmovilizó contra el suelo con su propio cuerpo y, soltando una maldición, le gritó que no se moviera. A duras penas se quitó la corbata y ató la chaqueta alrededor del cuello de la bestia, apretando con fuerza para asfixiarla. Al conseguirlo, apretó aún más el nudo y pensó triunfante: «Este es tu fin». Y añadió con irritación: «Que no se crea este bicho que puede ganarle a los textiles modernos tan fácilmente». El monstruo dejó de moverse. El protagonista se preguntó si ya estaría muerto. Cuando se dio cuenta de que así era su alegría, no tuvo límites. Parecía que el bosque entero temblaba con sus carcajadas de victoria. Un rato después, cuando la euforia se calmó un poco, se dijo a sí mismo que todavía no era el momento de cantar victoria. Necesitaba encontrar un sitio para dormir cuanto antes. Empezó a buscar y un árbol enorme le llamó la atención. ¿Podría trepar por él? Pero al acercarse, se dio cuenta de que era demasiado alto. «Mis brazos no son lo bastante largos», pensó. «Quizás podría usar un cinturón». Tras conseguirlo, pensó: «Ahora voy a desatar todo el poder de este cuerpo joven». Tirando de su cinturón, trepó con muchísima dificultad hasta la cima, sintiendo que estaba a punto de morir. Tras descansar un rato en la colina, miró a su alrededor y murmuró con tristeza que no se veía ni la ciudad, ni mucho menos el final del bosque. El enorme agujero que dejó el cuerno del monstruo adornaba la tela de la chaqueta que se acababa de poner. El protagonista recordó a la deidad con rabia y se dio cuenta de que ese cabeza de bellota de verdad lo quería muerto. Al mirar el sol comprendió que si salía y se ponía en ese lugar, ya podía orientarse con los puntos cardinales. Y allá a lo lejos, ¿eso era un río? Quizás había gente viviendo al otro lado de la montaña. Su mente se llenó de dudas. Todavía había demasiadas cosas que ignoraba, pero ya no sentía la desesperación del principio. Podía arreglárselas para explorar este bosque. Acomodándose en un árbol, repasó todo lo ocurrido en su cabeza, preguntándose si él era Mamiauto enviado a otro mundo por un tipo con cabeza de bellota. Lo único que tiene ahora es un cuerpo rejuvenecido y una pantalla de estado. Con mucha valentía, logró sobrevivir al ataque de un monstruo. Y así terminó su día tranquilamente sobre un árbol. Una vida feliz en un isekai. Parece un sueño. Al cambiar de postura, el protagonista sintió dolor y pensó: «Ah, duele. Definitivamente esto no es nada cómodo». Extrañaba su suave cama. Bueno, y ahora que su mayor prioridad era llegar al río. Seguro podría encontrar algo de comida por el camino. Si eso no funciona, se comerá a la liebre. Al comprobar el amanecer con su reloj de pulsera, dijo: «Bueno, al menos ya sé qué hora es». Su reloj de pulsera multifuncional, con brújula y carga solar. Apenas se enteró de esto hoy. Aunque claro, en una situación así, ¿qué no aprendería uno? Lágrimas de gratitud llenaron sus ojos. Comenzó a bajar del árbol. Mientras lo hacía, el protagonista vio a un pájaro posado en una rama que empezó a picotear una fruta. Pensó para sí mismo:
Si el pájaro se la está comiendo, debe ser comestible. Pero ¿y si es venenosa? Tras arrancar la fruta decidió probarla. Al darse cuenta de lo deliciosa que estaba, exclamó con alegría: ¡Espectacular! Tengo que juntar provisiones. Aunque sea de a poco, estoy avanzando. Tal vez debería revisar mis estadísticas. Activó la pantalla y vio que su habilidad de recolección había subido de nivel. Se quedó muy sorprendido. ¿Y eso? ¿Será porque recolectó la fruta? ¿Acaso su técnica de combate cuerpo a cuerpo también subió por haber derrotado a esa liebre? Así es como podía subir de nivel. Su alegría no tenía límites. Hasta el momento todo le estaba saliendo de maravilla. Si la cosa seguía así de verdad, podría sobrevivir. De pronto escuchó un ruido. Al fijar la vista distinguió una silueta con forma humana. Era un goblin. «¿Es en serio?», pensó. Lo había considerado claro, pero se veía mucho más humano. Aferrando con fuerza unos destornilladores en las manos, el protagonista dudó de si podría ganarle. Seguro que este monstruo va a ser un dolor de cabeza, ¿verdad? El monstruo estaba masticando unas hojas, pero notó su presencia y se giró bruscamente hacia él. Al verlo, el goblin se abalanzó directo hacia él. El protagonista maldijo: «¡Mierda lo que me faltaba!». Cuando el enemigo se le acercó, le clavó el destornillador en toda la cara, pero la criatura igual logró derribarlo y le lastimó el brazo. Se preparó para recibir otro golpe, pero el goblin se desplomó con el destornillador, atravesándole la mejilla. Al evaluar la situación, volvió a maldecir y se dio cuenta de su error. Con su nivel actual, no era rival para un enemigo así. Ese monstruo no era un simple NPC. Tenía una clara intención asesina, así que fácilmente podría acabar con él. Con esto en mente, se lanzó sobre el monstruo y lo remató asestándole varios golpes con el segundo destornillador. Después, mirando al monstruo sin vida, pensó que no podía haber esperado otro resultado. Soltó un suspiro de alivio, aunque podría haberlo resuelto con mucho menos dolor. Espero que la herida no empeore. Este no era un mundo de videojuegos. Tenía que tener muchísimo cuidado. De repente recordó el lugar de donde había salido el goblin. Había algo ahí tirado. Al acercarse, vio el muñón de un brazo humano con algunos restos de equipamiento. Solo un pensamiento cruzó por su mente: «Qué fácil es morir aquí». Y siguió su camino. Sin que se diera cuenta, un destello de luz apareció a sus espaldas. Un ataque mágico lo impactó de lleno en la espalda y lo derribó al suelo. Gritó totalmente confundido: «¿Pero qué diablos pasa?». Un topo salió de la tierra soltando un chillido de triunfo. El protagonista sonrió y pensó: «¡Ay, qué ternura! Ah, no, este es el que me atacó». Pero ¿cómo demonios lo hizo? Agarró su maletín y se acercó al bicho. De pronto el topo activó su poder y el protagonista se dio cuenta sorprendido de que estaba usando magia. El enemigo volvió a atacarlo. Se cubrió como pudo con el maletín, mientras pensaba desesperado. No tenía ni la menor idea de qué hacer contra algo así. Lo único que le quedaba era tratar de defenderse. El topo empezó a atacar con mucha más fuerza. A pesar de estar cubriéndose con el maletín, los golpes lo seguían atravesando. Gritó de dolor: «¡Ah! ¡Duele muchísimo! Si sigo así, voy a morir. ¿Qué hago?». El maletín no servía de nada y le era imposible esquivarlo. Solo quedaba una opción. Tras esquivar otro golpe, se abalanzó contra su rival con tanta fuerza que hasta le hizo volar el zapato. Se acercó al monstruo a la velocidad de un rayo, y justo cuando la bestia intentaba usar su magia otra vez, ¡pum!, se le tiró encima clavándole unos destornilladores y haciéndole polvo. Un ratito después, con el bicho ya liquidado, nuestro prota intentaba recuperar el aliento. «Como dicen por ahí», pensó, «tienes que acortar distancias antes de que te hagan papilla». Ya un poco más calmado, abrió su ventana de estado y vio que su nivel había subido al 2. Se dejó caer junto a un árbol suspirando de alivio. «Uf, por fin nivel 2. Este mundo es un auténtico caos». Tras descansar un poco, retomó la marcha. Mientras caminaba no dejaba de darle vueltas. Esto es una brutalidad. Primero un ataque de un duende, y luego un topo mutante. ¿Cómo diablos seguía vivo? La herida le latía de dolor, y necesitaba lavarse toda esa porquería cuanto antes. Se olfateó un poco y, ya apestaba a rayos. Para colmo, casi no había bebido agua. Sentía que estaba a punto de colapsar.
Tras caminar un buen rato, vio un destello a lo lejos y escuchó el sonido del agua. Se frenó en seco con cautela sin poder creerlo. ¿De verdad es lo que estoy pensando? Corrió hacia el sonido, y ahí estaba, el tan ansiado río. Sin pensárselo 2 veces, se tiró de cabeza al agua con ropa y todo. Un rato después se sentó en la orilla disfrutando de la paz del momento. Su ropa estaba colgada en la rama de un árbol secándose al sol. Estaba que no cabía en sí de la alegría. Tenía agua para beber, pescado para comer, y hasta algo de carne. Su método para pescar había sido una genialidad. Fabricó una trampa en la que era facilísimo entrar, pero casi imposible salir. Se puso de pie, se cruzó de brazos y exclamó con ganas: «Bueno, ya va siendo hora de probar la magia de fuego, aunque primero a buscar dónde dormir». El refugio de esta noche sería un árbol. Se vistió y se acomodó lo mejor que pudo sobre una rama bien gruesa. Abrió la pantalla del sistema y le rogó a todos los santos tener los puntos suficientes para la magia de fuego. Solo pedía que esos 2 puntos por subir de nivel sirvieran. ¿Se podrían usar? En cuanto la información apareció frente a él, gritó de pura emoción: «Toma ya, al fin otro nivel». El sistema le avisaba que ya tenía acceso a la magia de nivel 1. Podía usar magia de fuego gastando 10 o menos puntos de maná. Estaba eufórico. «Sí, magia de fuego de nivel 1. Pero de repente se quedó pensando: «Un momento, ¿y esto cómo se come?». Él se imaginaba algo así, extendería la mano, activaría su poder. Y ¡puf!, saldría volando una bola de fuego gigantesca para calcinar a sus enemigos. No entendía muy bien cómo funcionaba. Pero bueno, ya tenía la habilidad, así que no perdía nada con intentarlo. Estiró el brazo, apuntó con el dedo índice muy serio y gritó para activar la bola de fuego. Pero nada. Cero. Hasta los peces del río se le quedaron mirando con cara de tontos. Lo intentó unas cuantas veces más, y ni una chispita. Empezó a darle vueltas al asunto. Igual decir activar sobraba o estaba haciendo mal el gesto. Pero por mucho que cambió de pose, seguía sin pasar absolutamente nada. Los peces, ya aburridos de su espectáculo, dieron un coletazo y desaparecieron bajo el agua. Le pegó un puñetazo al tronco por la frustración y gritó muy cabreado: «¿Pero qué broma es esta?». Había desperdiciado 2 malditos puntos que le había costado sangre, sudor y lágrimas conseguir. «Vale, respira. Tienes que calmarte», se dijo a sí mismo. Recordó que cuando ese topo usó magia, una especie de niebla negra envolvió todo. Si eso era el indicador, entonces él estaba fracasando estrepitosamente. Además, en su estado, había una habilidad llamada invocación rápida. Así que la respuesta estaba clara, le faltaba decir las palabras mágicas. Ya que estaba en un mundo ajeno, tocaba seguir sus reglas. Extendió la mano de nuevo muy solemne y le pidió a los espíritus del fuego que le prestaran su fuerza. Suplicó que apareciera una bola de fuego. Se quedó esperando un rato en silencio y soltó una risita nerviosa al darse cuenta de que seguía haciendo el ridículo. Probó con otro hechizo. Le rezó al mismísimo dios del fuego para que le diera su poder y volvió a invocar la llama. Nada. Ya desesperado pegó un grito. «¡Maldita sea! ¡Sigue sin funcionar!». Intentó un montón de comandos absurdos. Le rezó a las hadas, a los dioses, a los espíritus. Hasta intentó imitar el chillido del topo mutante, pero el resultado seguía siendo un triste 0. Agarrándose la chaqueta frustrado, decidió rendirse. A la mierda paso del tema. Total, ¿qué clase de estafa de magia de fuego era esa? Igual ni siquiera existía, o él no tenía talento para eso. Aunque pensándolo bien, lo más seguro es que hubiera que conjurarla en el idioma de ese mundo. Y claro, ¿cómo diablos iba a saberlo si él no era de allí? «Mejor me duermo», murmuró. Y dándole vueltas a eso, cayó rendido. A la mañana siguiente, retomando su camino, se reía de su propia desgracia. Pescado frito, liebre asada. Jo, de verdad se moría por comer algo calientito. Pensó que igual le tocaba encender el fuego a la antigua, pero en ese instante, ¡pum!, vio a un duende en la orilla del río. El asqueroso bicho también lo vio, y no dudó un segundo en lanzarse a por él, agitando su garrote como un loco. Nuestro prota le metió un flashazo con la linterna directo a los ojos y, estando ciego, le clavó el destornillador en la nuca.
Al ver al bicho tieso, suspiró. «Uf, la verdad es que ya me estoy acostumbrando a esto». Mientras seguía caminando, decidió que lo mejor era olvidarse del fuego por ahora. Daba un poco de grima, pero Oya al final podía comerse las cosas crudas, sin morir en el intento. Además, estaba segurísimo de que tarde o temprano se toparía con más personas. Cero ganas de jugar al superviviente extremo. Él lo que quería era disfrutar de la aventura. De repente una liebre salvaje se cruzó en su camino, y se la cargó sin despeinarse. En ese momento, el sistema le informó que había alcanzado el nivel 3 de progreso, y que había adquirido una habilidad de nivel 1. El protagonista se quedó súper sorprendido por esto y empezó a revisar sus estados. Se dio cuenta de que no era una habilidad de combate. ¿Y entonces? ¿Dónde estaba? Un ratito después exclamó: «Ya lo encontré. A ver qué es». El sistema indicaba progreso. Costo de magia 5. Impulso hacia adelante a una velocidad del 130% del valor de la habilidad. El rango de movimiento puede ajustarse hasta 5 metros, dijo el prota muy emocionado. Llevaba muchísimo tiempo esperando esto. Bueno, vale la pena intentarlo. Dejó su maletín en el césped y activó progreso, aunque pensó que hacerlo estando quieto de pie tal vez no funcionaría. Ya se había lastimado antes con la magia de fuego, así que mejor lo intentaría mientras caminaba. Dicho y hecho, volvió a activar progreso. Su velocidad aumentó. El protagonista estaba fascinado. Ya le estaba agarrando el gusto. Revisó sus indicadores y volvió a usar progreso. Y sí, tal como pensaba, su nivel de magia había bajado, así que no tenía que reservarla para sobrevivir. Pensó: puede que esto no me sirva de mucho ahora mismo, pero más adelante va a ser súper útil. Lo único que le preocupaba era qué iba a hacer con sus zapatos. Pero después de un rato, la suerte le sonrió. Acostado sobre su chaqueta y usando su maletín como almohada, exclamó con alegría que por fin había encontrado una postura cómoda para dormir. Había encontrado una cueva pequeña. Tenía un río cerca y también había fruta. Sin duda esto era 1000 veces mejor que dormir en aquel árbol, una base excelente para quedarse un tiempo. Lo que no sabía era que un goblin estaba vigilando la cueva desde afuera. Ya sentado, decidió revisar sus estados. Su nivel había subido a 3. Pensó que si el nivel máximo era el 99, entonces cada atributo rondaría los 300. Y por lo que tenía entendido, había bonificaciones para las habilidades. Esto definitivamente afectaría su crecimiento en el futuro. Dejando a un lado la magia de fuego, se preguntaba de dónde demonios venía su progreso. ¿Una habilidad que sube al nivel 3? ¿O acaso fue una bonificación por derrotar a aquella liebre? El protagonista revisó los apuntes que tenía en su libreta. Recolección 8%. Artes marciales 12. Técnica defensiva 2. Natación 1%. Magia de tierra 20%. Exploración espacial 23. Técnica de combate 4. Investigación 1%. Paciencia 3. Pesca 2. Notó bastante desconcertado que obviamente estas eran solo sus propias suposiciones. Y claro, si analizamos más a fondo, había un montón de habilidades que se usaban en la vida cotidiana. Lo más seguro es que la gente de este mundo también las usara para trabajar. Él recordó un juego que solía jugar. Era un juego de lo más normalito, sin nada especial. Simplemente vivías una vida pacífica pescando y creando recuerdos. Había avanzado muchísimo en ese juego, tanto que en 6 años se había convertido en el dios más fuerte de la clasificación. En el mundo real, su vida era un caos total, pero aquel juego fue la mejor época de su vida. Maldita sea, este mundo estaba literalmente hecho para él. Recordó su pasado y le entraron unas ganas locas de conquistar este mundo también. Pero tras recostarse de nuevo, el prota decidió: no, ni hablar, esto no puede pasar. Él ya era un adulto, y mal que bien había logrado encaminar su vida de nuevo. Por supuesto que no iba a arriesgarlo todo para quedarse perdiendo el tiempo en un mundo virtual. Mientras se quedaba dormido, el protagonista deseó que por una vez pudiera tener un sueño tranquilo y bonito. A la mañana siguiente, salió a farmear para subir de nivel. Tras aniquilar a varios topos, celebró con mucha alegría. Su nivel había subido al 5. Su trampa había funcionado a la perfección.
Ahora esos topos ya no representaban ninguna amenaza para él. La trampa consistía en encontrar un agujero, lanzarle una piedrita, y en cuanto el topo asomaba la cabeza, ¡bam!, lo aniquilaba. Lo único que necesitaba era una simple piedra. Después de eso, decidió probar sus estados. El protagonista exclamó asombrado: «¡Magia de tierra y exploración espacial!». El topo da un muy buen porcentaje de experiencia, pero los goblins, esos que llevan garrotes, son una especie bastante rara. Y mientras le daba vueltas al asunto, cayó la noche. De repente, se escuchó un ruido extraño. El protagonista se puso en guardia. ¿Qué demonios era eso? ¿Un goblin? ¿O un monstruo nuevo? Corriendo hacia donde venía el sonido, enseguida se dio cuenta de que se trataba de una persona. ¿Los estarían atacando? ¿Era la voz de una chica? ¿O de unos niños? Aunque la verdad es que daba igual. Lo importante era llegar a tiempo. Al acercarse al origen del ruido, vio a un topo asomando la cabeza por su agujero. El prota soltó una maldición por lo bajo. ¿Un topo en serio? Y el bicho también lo vio. Corriendo hacia él, le gritó a todo pulmón: «Oye, ¿a dónde crees que estás mirando? ¡Quítate de mi maldito camino!». Y con esas palabras reventó al monstruo de una sola patada. Exclamó: «Si esto era lo que estaba vigilando, entonces la cosa va en serio». Al ver unas siluetas a lo lejos se dio cuenta: ahí están. Eran 3 niños que estaban siendo atacados por goblins armados con espadas. Uno de los chicos intentaba defenderse desesperadamente con su arma. El otro niño y una niña intentaban esconderse gritando aterrados. El protagonista abrió mucho los ojos y exclamó: «¡Goblins! ¡Con espadas!». Siempre trataba de evitar pelear contra más de 2 goblins a la vez, sobre todo desde que vio aquella mano humana destrozada. Pero ahora, lo único que podía hacer era actuar. No quería volver a ver más cadáveres. Con esto en mente, se lanzó al frente. Pasó a toda velocidad junto a los sorprendidos niños, y al acercarse, les gritó: «Yo te ayudo. Me encargaré de 2 de ellos. Tú ocúpate del resto». El chico le respondió con un balbuceo incomprensible. El protagonista, súper desconcertado, exclamó: «¡Eh!». Luego pensó: «Bueno, ya verá de lo que soy capaz». Se puso en posición de combate. El chico, mirándolo totalmente sorprendido, se unió a él y se colocó a su lado. El prota, analizando rápidamente la situación, comentó: «Sí, 1 contra 2 podremos con esto. La mejor defensa siempre es un buen ataque». Con estos pensamientos en mente, se abalanzó sobre el monstruo a una velocidad increíble. El chico atacó a otro. El protagonista, con la intención de golpear a su oponente, falló y tuvo que desviar el golpe del monstruo. Maldiciendo dijo: «Maldita sea, quédate en el suelo de una vez por todas». Ese duende estaba acabado, pero el segundo monstruo era el siguiente. Tras asestarle un golpe rápido y letal, el protagonista se dio cuenta de que ya conocía sus movimientos. El siguiente oponente llevaba una espada. El prota dudó por una fracción de segundo, y el duende, soltando su espada, le dio un puñetazo en el torso. El prota salió volando hacia atrás y exclamó: «¡Ay, eso dolió, pero este no es el momento para quejarse». Poniéndose de pie de un salto, evaluó la situación y vio que el chico ya había matado a un monstruo y se estaba acercando a ellos. Él pensó: «Mientras este maldito duende no lo vea, definitivamente puede acabar con él desde esta distancia». En ese instante el chico atacó a su oponente por la espalda, y el duende recibió un daño brutal. El protagonista pensó: «Pero no puede darle el golpe de gracia». Cuando el monstruo fue derrotado, el sistema informó que había subido al nivel 6. Entonces pensó: «Es un sistema muy común en los juegos virtuales. Una bonificación por el último ataque. Se le da una recompensa al que da el golpe de gracia. Quizás algo así también funcione en este mundo. ¿Y si los niños se vuelven contra mí?». Pero los niños le sonrieron felices, y él soltó un suspiro de alivio. Todo parecía estar bien. Todos competían entre sí para decirle algo en su propio idioma. Él se dio cuenta de eso, y aún así no les entendía ni una palabra. Extendiendo la mano hacia el frente, preguntó: «¿Me entienden? Por favor, esperen solo 5 minutos». De repente los niños se quedaron en silencio y lo miraron con sorpresa. El protagonista activó la ventana de estado y pensó que necesitaba hacer algo al respecto. Comprensión de otro idioma.
El sistema mostró que estaba en el nivel 1, en esta habilidad, y que solo podía hablar como un niño de 5 años. No sabía leer ni escribir. Esto lo enfureció muchísimo. Hizo una mueca y maldijo. O sea, que estaba en preescolar. Esa estúpida bellota no podría haberle dado esta habilidad de inmediato. El protagonista reaccionó e intentó sonreír, y se dio cuenta de que necesitaba calmarse. Después de todo, estaba frente a unos niños. Quería hablar mejor, solo necesitaba un nivel más. Su deseo fue concedido casi de inmediato, pero no estaba muy contento con el resultado. Exclamó con irritación. ¿Qué demonios? Solo he avanzado 3 años. El sistema mostró que estaba en el nivel 2 en comprensión de otro idioma, y ahora podía hablar como un niño de 8 años. Los niños se encogieron de miedo y lo miraron con sorpresa y terror. El prota se avergonzó y se disculpó por asustarlos. Mentalmente pidió subir otro nivel. Finalmente dejó escapar el aire y notó que había gastado todos sus puntos. Sonriéndole a los niños de nuevo, se disculpó por haberlos hecho esperar. ¿Puedo preguntarles qué pasó? Megan preguntó sorprendida. Antes no entendía nada. El protagonista respondió. De alguna manera hasta se me olvidó. Mientras no sean palabras complicadas, entonces todo está bien, dijo la chica confundida. Alan ni siquiera sabía que existía algo así, preguntó alguien. ¿Acaso no es una oración a la diosa? Nunca había escuchado que alguien lo usara excepto en la iglesia. El protagonista pensó confundido. ¿Una diosa? Luego preguntó, ¿ustedes viven por aquí cerca? Le respondieron, sí, así es. En una ciudad llamada Bezac, estaban buscando a un conejo con un cuerno, y de repente apareció un duende. Y Potter corrió hacia el bosque rompiendo su promesa. Su compañero estaba indignado. Eso no era verdad. Había hecho todo tal y como habían acordado. Mon también estaba con él, replicó. Habían acordado correr hacia la salida del bosque, y McKean simplemente corrió tras él. La chica respondió que lo hizo porque pensaba que él podía encargarse del duende. Alguien respondió enojado. No es obvio que no podía lidiar con algo así. El prota sonrió y notó lo ruidosos que eran, pero de alguna manera su alma estaba en paz. Este mundo era como un juego. Esa era su forma de consolarse a sí mismo, pero nunca había tenido ninguna experiencia en supervivencia. Así que siempre estaba preocupado de estar haciendo las cosas mal. Siempre existía el riesgo de terminar muerto. Pero ahora estaba charlando con unos niños de un pueblo cercano. Mon, al notarlo, le preguntó si estaba bien. El protagonista confundido le respondió, sí, es que me había perdido. Así que cuando los encontré, mi alma se calmó de inmediato. Por cierto, podemos llegar a Bezac antes de que se ponga el sol. Jean lo pensó por un momento, y luego le respondió que si se daban prisa, era muy posible. Pero la carga era demasiado pesada para él. El protagonista se quedó pensando en eso, y la verdad es que las mochilas estaban muy pesadas. Así que sugirió que se fueran ya. Necesitaban salir del bosque antes de que anocheciera. Además, tenían luz. Se las arreglarían de alguna manera. Cuando los niños vieron su linterna, su alegría no tuvo límites. La examinaron con muchísima alegría y asombro. Alguien preguntó, ¿acaso no es un objeto mágico? Un chico exclamó con alegría. Sí, es obvio que es un aristócrata. Además, su ropa es muy rara. El prota les dijo a los niños que dejaran de parlotear. Tenían que irse ya. Le preguntó a Jean si podía confiar en él para que los guiara. El chico respondió, sí, mientras sigan la corriente del río, van por buen camino. Pero no iremos por la orilla, porque tomaría demasiado tiempo. El protagonista dijo, bueno, dejen que él los guíe. Los aliados caminaron con cautela mirando a su alrededor. Destruyó a un conejo con cuernos que saltó de entre los arbustos. Después de eso le pidió a Pot que le prestara su espada. El protagonista preguntó, ¿no necesitas un cuchillo? El chico, mientras envolvía la hoja de la espada con un trapo, le respondió, sí, no hace falta recolectar piedras mágicas ni destripar a las presas ahora mismo, ¿verdad? Con esto será más que suficiente. El protagonista pensó muy sorprendido. ¿Piedras mágicas? ¿Destripar a sus presas? Y preguntó en voz alta, ¿entonces las venden después? Le respondieron,
Por supuesto, bueno, las piedras de este bosque no son tan grandes, así que no nos darían mucho dinero. Pero para personas como ellos, eso era bastante. Machan comentó con sorpresa. Vaya, él no sabe nada sobre las piedras mágicas. Jinx dijo, ¿qué va, qué va? Seguro es súper rico, por eso ni siquiera sabe cómo venderlas. El prota hizo una mueca y aclaró que no era ningún aristócrata, solo un simple oficinista. El chico repitió con admiración. ¿Oficinista? ¿Qué clase de mascota genial es esa? El protagonista decidió dejar el tema y preguntó. Entonces, forman un grupo. La chica respondió. Sí, él se encarga de cazar. Ella se encarga de recolectar materiales y Pa es quien carga todo. En ese momento los apuró. Machan continuó. También pueden vender plantas medicinales. Él comentó sorprendido. ¡Guau! ¿Y no les da miedo? La chica que estaba arrancando frutas del árbol dijo, claro que sí, pero ella viene de una familia de médicos, y hay personas que pueden curarse a sí mismas con magia. Por eso les cuesta tanto vender medicinas porque son muy caras, pero al menos lo intentan. El prota dijo con admiración, vaya, son increíbles. En ese instante, ella miró a Pa, que a duras penas podía moverse, y lo llamó por su nombre. El protagonista, al ver lo mucho que le costaba al chico, dijo, déjalo intentar. Si está muy cansado, puede caminar más despacio. Pa, soltando un gran suspiro, se disculpó con él por el retraso. El protagonista le preguntó a la chica algo sorprendido si el niño no lo había entendido. Mon le respondió que así era. Antes no había tenido problemas con eso, pero decidió pedirle a la diosa el don de entender otros idiomas. Dijo que aún no estaba seguro de si elegir eso o la habilidad de agricultura. El prota pensó que era una oración a la diosa. ¿Tendrá algo que ver con los puntos de experiencia? En ese momento, Jinx se detuvo exhausto y empezó a escuchar con atención. El protagonista preguntó, ¿hay algo ahí arriba? El chico respondió, no, está bajo tierra. Sin mirarlo, le explicó que los topos son muy sensibles a los sonidos, y que así es como logran salir a la superficie. El protagonista, mirándolo totalmente desconcertado, se dio cuenta de que hablaba de ellos. El prota lo dijo en voz alta, «Y eres muy bueno en eso». Él respondió, «Su padre se lo enseñó. Él era cazador». El protagonista comentó, «O sea que en el futuro se irá de aventuras». El chico dijo, «Aunque eso pase, será solo en la llanura de roca. Allí los monstruos son mucho más fuertes que aquí, así que no será pronto». El protagonista pensó, «Ah, así es como se preocupa por los niños», y continuó escuchando. Y como ahora está solo con su madre, necesita hacerse fuerte rápido. El protagonista estaba profundamente impresionado con estos chicos. Pensó en cómo trabajaban sin descanso en la granja como Pa, o en cómo se adentraban en el peligroso bosque para ayudar a sus padres, con dinero como Men, y en cómo se hacían más fuertes para proteger a sus madres. Estos niños tenían casi su misma edad. Por lo visto, esto era algo de lo más común en este mundo. «Con razón creen que soy un aristócrata», notó con una sonrisa. «Por cierto, ni siquiera se han presentado como es debido». El prota respondió, «Pero si él ya sabe sus nombres». El chico se dio cuenta. «Ah, es verdad». El protagonista pensó que había metido la pata, así que dijo en voz alta, «Perdonen que se los diga tan tarde, pero mi nombre es Rocky». Se sintió un poco avergonzado por la mentira, pero se dijo, «Sigue siendo un nombre aunque sea virtual». Los niños se le quedaron mirando totalmente asombrados. Uno aclaró, «Rocky, igual que el rey demonio». En ese momento el protagonista exclamó confundido, «Espera, ¿qué acaban de decir?» Y pensó, «El dios Rocky, el jugador más fuerte de todo el juego. Nunca antes había salido de él. Era él. No iba a andar por ahí anunciando que venía de otro mundo, ni a mostrarles el grito que le había preparado el tipo con cabeza de bellota. Ni siquiera esperaba tener que inventarse un nombre, pero se había dejado llevar tanto que logró asestar el golpe final decisivo. Le encantaba la sensación de estar dentro del juego, y pensó que ese nombre le quedaría perfecto. Pero ahora se daba cuenta de que sonaba un poco raro, así que preguntó muy sorprendido, «El rey demonio», y se preguntó, «¿Cómo pudo pasar algo así?» Le respondieron, «Guau ni siquiera es un aristócrata, es el mismísimo rey demonio». Makin comentó con una sonrisa,
Ahí lo tienes igualito que en los cuentos de hadas. Va todo vestido de negro. El prota pensó súper confundido. ¿Cuentos de hadas? ¿De qué diablos está hablando? De repente una idea lo golpeó. ¿Acaso ese sujeto que se hacía pasar por Dios lo invocó para interpretar el papel del rey demonio? Pero entonces se dio cuenta de que estaba soñando despierto. De niño también jugaba a ser Rocky. Así que le preguntó a la chica, ¿de qué trata esa historia? Le respondieron en su lugar, ¿qué no lo sabes? Es la leyenda del rey demonio. El rey demonio es más oscuro que la misma oscuridad. Por otro lado, el héroe es más brillante que la luz. Ese es el héroe Takuya. Él pensó, vaya qué interesante. Se dijo a sí mismo, con que así son las cosas, Takuya. Y luego preguntó en voz alta, ¿quién es ese tipo? La chica lo miró sorprendida. Ni siquiera sabes quién es el héroe. Es un príncipe, añadió ella. Y Max se dio cuenta de que había venido de otro mundo. Así es. Había aparecido de la nada y se había convertido en el más fuerte de todos. El protagonista pensó para sí mismo, típica vida de Isekai. Y ese tal dios o lo que fuera, no le había dado ni una sola habilidad. El protagonista les preguntó si había más personas de otro mundo. Jinx le respondió que no lo sabía, que su padre se lo había mencionado alguna vez. La chica exclamó con voz soñadora que a ella también le encantaría conocer a alguien de otro mundo, y que seguro estaban en la capital. El protagonista se moría por decirle, «Lo tienes justo enfrente». La llamó tontita en tono de broma, y les preguntó de dónde iban a sacar el dinero para eso. De repente él gritó, «¡Cuidado, un topo!». El chico se lanzó al ataque. El protagonista le siguió el ritmo y le advirtió, «Hay otro a la derecha. Yo me encargo de ese». Y el otro respondió, «Entendido». Luego se giró hacia sus amigos y les gritó que se escondieran por ahora. Se lanzaron juntos al ataque y acabaron con los monstruos en un abrir y cerrar de ojos. El protagonista sonrió y comentó lo increíble que se sentía luchar así. Cuando jugaba videojuegos siempre moría de envidia al ver esos momentos de victoria gracias al trabajo en equipo. Así que estos tres eran amigos. Se preguntaba qué más le esperaba en este nuevo mundo. Después de correr un largo rato, los aliados se detuvieron completamente sin aliento. Alguien exclamó, «Al fin ya estamos a salvo». La chica le dio gracias a Dios. El protagonista, viendo a Pota jadear buscando aire, le dijo, «Debes estar agotado. Te echo una mano con eso». El protagonista le explicó a su amigo que él podía llevar la carga. El chico le dio las gracias a duras penas. El protagonista se echó todo a los hombros y siguieron su camino. Poco después, el protagonista gritó sorprendido, «¡Guau, se ve una ciudad!». Min soltó una carcajada y le dijo, «Bienvenido a nuestra ciudad. Qué suerte que viniste con nosotros». Y así empezaron a acercarse a la puerta principal. Los guardias de la entrada gritaron los nombres de los niños muy sorprendidos, preguntándoles qué hacían fuera a esas horas de la noche. Los niños corrieron felices hacia uno de los guardias y lo abrazaron con fuerza. Pota se tropezó a mitad de la calle antes de poder llegar. El protagonista fue el último en acercarse a la puerta. El guardia lo miró y le dijo, «Jink ya me lo contó todo. ¿Así que tú los salvaste?» Y le dio las gracias de corazón. Pero el protagonista no estuvo de acuerdo. «¿Pero qué dices? ¿Fueron ellos los que me ayudaron a no perderme?». El guardia le contestó, «Vamos, no seas modesto. Por cierto, me dijeron que viste a un goblin armado con una espada». «Así es esta espada», respondió. Le entregó el arma al guardia, quien al examinarla notó muy sorprendido que no tenía ni una gota de óxido. «¡Qué cosa más rara!», murmuró el guardia. De repente recordó algo y exclamó, «Ah, es verdad. Se me había olvidado por completo que vienen cansadísimos del viaje». Mientras abría las puertas, el hombre le indicó amablemente el camino al protagonista y le dijo, «Salvaste la vida de estos niños. Toda la ciudad te recibe con los brazos abiertos». Jenk se acercó al protagonista, le entregó la espada del goblin y le dijo, «Quédatela, es toda tuya». Al ver su cara de sorpresa, el chico añadió, «¿Me la ibas a dar a mí?». «No». «Bueno», respondió el protagonista un poco apenado, «pero esta espada es demasiado larga para ti», murmuró muy confundido. «Pero no te va a servir, esta arma no está hecha para ti». El guardia los interrumpió en tono severo.
¿Cuánto tiempo más piensan seguir discutiendo? Como sea mañana tendrán que ir al gremio de cazadores, ahí podrán resolver todo este asunto. ¿El gremio de cazadores?, preguntó el protagonista bastante sorprendido. El hombre le respondió, exacto, hoy mismo le informaré de lo que pasó al maestro del gremio. No hemos visto goblins usando espadas en 5 años, y el gremio te estará muy agradecido si decides unirte. El protagonista asintió. De acuerdo, entiendo. Jinx le estrechó la mano y le dijo, entonces nos vemos mañana, y de verdad, muchísimas gracias otra vez. Min añadió súper alegre, un aristócrata, un rey demonio, y ahora nuestro gran salvador. Hasta Pota se despidió dándole las gracias con una enorme sonrisa. El protagonista se despidió y los niños se marcharon. Luego activó su pantalla de estado, revisó la información y pensó para sí mismo. Con que así funciona esto. Solo había avanzado de nivel por haber dado el golpe de gracia, por lo que podía ver dar el golpe final era un factor crucial. ¿Acaso buscar volverse más fuerte significaba condenarse a no tener amigos? Sinceramente, sus expectativas eran un poco más altas. Pero bueno, al final, él fue quien dio el golpe de gracia. Sacudió la cabeza de un lado a otro, tratando de borrar todos esos pensamientos de su mente. Y pensó, bueno, ya que por fin llegué a la ciudad no me voy a quedar de brazos cruzados. Vale la pena salir a dar una vuelta por ahí. Un rato después, llegó a la zona del mercado y notó todo el bullicio de la gente. De repente, en uno de los puestos, vio carne asada. Su emoción no tenía límites. Esto era exactamente lo que estaba buscando. Se acercó corriendo al puesto y pidió una brocheta de carne. El vendedor le respondió, «Claro que sí, serán 400 baicas». El protagonista se quedó congelado. «¿Baicas?», pensó totalmente perplejo. Su cara de confusión hizo que el vendedor soltara una carcajada. El protagonista se dio cuenta avergonzado de que por un momento se le había olvidado por completo que en realidad era un oficinista de 32 años. Se moría de ganas de gritarles a sus nuevos amigos para que le prestaran algo de dinero. Un rato después el protagonista se despertó y se dio cuenta de que algo andaba mal. Había demasiado ruido. Al mirar hacia abajo, vio a una gran multitud de personas reunidas debajo del árbol y se quedó totalmente desconcertado. ¿De verdad fue culpa suya? La gente le gritaba que bajara y todos estaban contentísimos de verlo vivo. El protagonista pensó súper confundido. Sí, ayer fue una maldita pesadilla. Todo iba de maravilla hasta que salimos de ese bosque. Y claro, después de encontrar comida barata por andar sin un peso, no pudo comprar ni una sola cosa, y mucho menos encontrar dónde pasar la noche. Y se supone que este es el mundo del juego. Al bajar los aldeanos empezaron a decirle, «Oye, no puedes subir ahí. ¿Acaso no está herido?». El prota se sintió súper incómodo y les pidió 1000 disculpas. Mayan le reprochó toda indignada. «¿Con qué ahí estabas? Te estábamos buscando por todas partes. Ya hasta pensaba que no te iba a encontrar. Si me lo hubieras dicho desde el principio, yo misma te habría dado asilo». Él le pidió perdón otra vez y le preguntó, «Y bueno, ¿a dónde vamos ahora?». «Pues al gremio de cazadores, obvio», exclamó la chica. «Los demás ya nos están esperando». Un rato después, cuando llegaron con los demás, el protagonista se quedó maravillado al ver el gremio. Mirando todo a su alrededor, pensó, «Ahí está. Es el mismo tablón de anuncios y no son simples papeles. Y la comida de aquí». Un hombre lo guió hasta el comedor, donde ya estaban todos reunidos, y les avisó que Pot ya estaba devorando su plato. El protagonista se disculpó por la tardanza, pero sin poder aguantar el hambre ni un segundo más, se abalanzó sobre la comida de Pot. Le juró que se lo pagaría después, pero que por lo que más quisiera, le compartiera un poco. Mientras devoraba todo a 2 carrillos, no paraba de decir con la boca llena lo riquísimo que estaba todo. Sus compañeros de equipo lo miraban con la boca abierta totalmente asombrados. Mientras devoraba un trozo de carne, exclamó fascinado, «¡Qué carne tan suave! Y este aroma, definitivamente no es casualidad que yo esté aquí». Al ver las caras de sorpresa de sus amigos, dijo con una sonrisa tímida, «Bueno, es que no he comido como la gente en 6 días». En ese justo momento, Amanda se acercó y le dijo,
¡Qué buen apetito! Me alegra verte con tanta energía. Los demás la saludaron con mucha alegría, llamándola por su nombre. La mujer añadió en tono comprensivo: Bueno, es normal, ayer pasaron por muchísimas cosas. Al fijar su mirada en el prota, Amanda lo reconoció al instante. Era él, Rocky. El maestro del gremio te está llamando, le dijo. ¿Podrías acompañarme? El protagonista entró en pánico total. ¿Es alguien muy importante? ¿Será que me van a castigar? ¿Hice algo malo?, se preguntó aterrado. Se levantó de un salto, corrió hacia ella y le soltó. Sí, voy enseguida. Amanda le respondió con una sonrisa muy dulce. Tranquilo, puedes terminar de comer primero. Un ratito después, la chica tocó la puerta del maestro del gremio y desde adentro les dieron permiso para pasar. Un hombre se levantó de su escritorio y le pidió 1000 disculpas al protagonista por haberlo llamado tan de repente. Era el mismísimo maestro del gremio y se llamaba Yakov. Acto seguido, el hombre le tendió la mano amablemente para saludarlo. El prota se quedó súper sorprendido, pensando: ¿por qué la izquierda? Aún así, le estrechó la mano para devolverle el saludo y se presentó ante el maestro, usando su nombre falso, Rocky. En ese preciso instante, Amanda trajo un poco de té y se sentó en el sofá, justo pegada al protagonista. Él se puso súper nervioso y pensó: ¿por qué se sienta tan cerca? Yakov le acercó una bandeja llena de monedas y le dijo que las tomara. El protagonista se quedó mirando la bandeja totalmente desconcertado. ¡Dinero! El maestro le explicó que era por haber salvado la vida de esos 3 niños, una recompensa que consideraba más que justa. Como maestro le estaba profundamente agradecido. El prota le respondió con humildad que él también se había salvado gracias a ellos, pero que de todas formas aceptaría la recompensa con mucho gusto. Después de eso, Yakov soltó la bomba, quería que se uniera al gremio. El protagonista le contestó con total sinceridad. No le negó que ese tipo de trabajo le llamaba mucho la atención, pero le confesó que planeaba irse de la ciudad algún día. Por lo tanto, aún no estaba muy seguro de qué hacer. El maestro se apresuró a aclararle que el gremio de cazadores era una organización totalmente independiente. Nadie los controlaba desde arriba, así que no tenía que preocuparse para nada de que se filtrara su información. «Así con que de eso se trata», dijo el prota totalmente asombrado. Se dio cuenta de que ese hombre no estaba fanfarroneando en absoluto. Aunque estaba hablando con un chico, lo estaba tomando 100% en serio. El maestro sonrió satisfecho y comentó: «Vaya, parece que lo has entendido a la perfección. Incluso puedo reconocer a la gente y de dónde vienen solo con ver cómo mueven los labios». El protagonista exclamó súper admirado: «¡Hala! Ni siquiera sabía que algo así fuera posible». Yakov lo miró fijamente y bajando el tono le dijo: «Bueno, en realidad, sigo practicando. El idioma que tú hablas es muy diferente al de los demás. Pero mira, yendo al grano, hace 10 días, 2 cazadores de nuestro gremio desaparecieron y nos asignaron una misión de búsqueda súper urgente. Ellos solían cazar en el bosque Palmer, y de hecho uno de ellos era el dueño de esa mismísima espada que tú le quitaste al goblin. Así que, ¿podrías decirme, por favor, qué hacías metido en ese bosque si ni siquiera eres un cazador?» El prota se tensó por completo. Estaba clarísimo, el maestro sospechaba de él. Obviamente ya se lo esperaba, pero Yakov se lo había soltado demasiado de golpe. Sabía que no debía mentirle a ese hombre, porque se daría cuenta al instante. Así que tragando saliva le contestó que lamentablemente no podía revelarle el motivo por el que estaba ahí, pero le dejó bien claro que negaría hasta la muerte tener algo que ver con esa desaparición. Si hubiera estado involucrado en algo turbio, el maestro se habría dado cuenta en un segundo. El hombre, escudriñándolo con la mirada, le preguntó: «Y dime, ¿no notaste nada raro?» El protagonista confesó que había visto una mano humana hace unos 3 o 4 días, pero que los goblins ya se la habían devorado. Yakov soltó un largo suspiro y murmuró: «Claro, la probabilidad de que siguieran con vida ya era demasiado baja, y por lo que veo no va a ser nada fácil recuperar sus cosas». Al escuchar eso, el protagonista se ofreció a devolverle la espada a la familia del cazador, pero el maestro le dijo que no valía la pena, que ya no quedaba nadie a quien devolvérsela, y añadió que no le importaba en absoluto si él decidía quedársela. El prota exclamó totalmente descolocado:
¿Qué? Yakov sonrió y le pidió disculpas. Le confesó que en realidad ni siquiera había sospechado de él. Sin embargo, necesitaba sacarle una respuesta. Al fin y al cabo no era un asunto nada fácil. Levantándose de la silla, el maestro sentenció: «La charla ha terminado. El registro en el gremio empieza a la hora del almuerzo. Sería un honor para ellos darle la bienvenida. Será un verdadero placer trabajar con usted». El protagonista le respondió con la misma cortesía y caminó hacia la puerta. Mientras tanto pensaba: «¿Pero qué demonios? ¿Por qué sacó el tema de la espada? ¿Qué es lo que quiere de mí? Y esa mirada». De inmediato eso le recordó su época trabajando en la empresa. Su antiguo jefe casi siempre estaba sonriendo y parecía un viejito inofensivo. Pero en el fondo, ambos eran tipos de cuidado. Era imposible descifrar sus verdaderas intenciones. Y ahora le estaba pasando exactamente lo mismo. Odiaba tener que lidiar con gente así. En cuanto se marchó, Amanda le comentó al maestro que el chico tenía una expresión bastante inusual en el rostro. Yakov le dijo que ese muchacho ya estaba muy grandecito para ser un simple niño, que tal vez era uno de esos 4. La chica, muy sorprendida, exclamó: «¡Hala, vaya conclusiones!», aunque supuso que el maestro tendría sus motivos para pensar así. Él le contestó que en efecto, así era. «Seguro recuerdas eso que encontramos hace 6 años». Amanda exclamó: «Ah, claro». El maestro continuó: «Ese chico traía exactamente el mismo reloj, y estaba funcionando. No intentó ocultar nada, y desde el principio dio a entender que le pertenecía. Simplemente nos estaba diciendo la verdad». Le pidió a Amanda que no le quitara el ojo de encima, pero sin pasarse de la raya. Después de todo, ya la conocía. La chica le respondió con seguridad que podía contar con ella. Mientras miraba por la ventana, Yakov se quedó pensando en por qué aquel muchacho se hacía llamar el Rey Demonio. Quería averiguar cuáles eran sus verdaderos objetivos lo antes posible, pero al mismo tiempo quería aprovechar sus poderes para impulsar el desarrollo de la ciudad. Estaba seguro de que ese chico haría movimientos muy interesantes. Poco después el protagonista empezó a pensar en el gremio de cazadores. «Debería unirme», pensó. «Después de todo, esto es un isekai, y vaya que Yakov es un hombre bastante astuto. En el pasado hubo muchas veces donde sospecharon que él era un asesino, pero ahora estaba seguro de poder lidiar con todo esto porque ya tenía amigos. Así que salió a reunirse con sus compañeros. Pota le preguntó súper emocionado: «Y bueno, ¿cómo te fue?». El protagonista sonrió de lado, puso su billetera sobre la mesa y exclamó lleno de alegría: «Miren nomás, había recibido una bolsa repleta de dinero». Los niños estaban que no cabían de la emoción. «Aquí la tienen. El poder más grande de todos, el poder del dinero», señaló. «La grandísima cantidad de 15.000 monedas. ¿Y por qué te dieron todo esto?», preguntaron, a lo que él respondió: «Por haberlos salvado». «¿Y esto es de parte del alcalde también?», exclamó Makin. «De hecho, si hubiera sido una misión de urgencia, te habrían pagado muchísimo más. Fácilmente unas 10.000 monedas para cada uno». El prota se quedó de piedra, ¿verdad? Entonces alguien le dijo a la chica bastante irritado que dejara de decir tonterías. «Igual los van a castigar de todas formas». El protagonista, muy confundido, preguntó: «¿Castigo? ¿De qué hablas?». Y el chico le respondió: «Un cazador siempre debe aceptar la misión formalmente». Les descontaron parte de la recompensa como compensación por los daños causados. Él murmuró aún más confundido: «Pero, ¿cómo es posible?». Y el chico continuó: «Esa misión no era urgente. Este dinero es solo una propina de agradecimiento». El protagonista se quedó pensando totalmente deprimido. Resulta que el maestro le había dicho otra cosa. En fin, ¿qué se le va a hacer? Después de eso, dio una fuerte palmada y exclamó: «Bueno, ya que tenemos dinero, hoy invito yo, vamos a comer carne». Sus amigos aceptaron encantados. Un rato después, por fin llegó al gremio para registrarse. Al acercarse al mostrador, se dirigió a Amanda. La chica le sonrió de oreja a oreja y le dijo: «Vaya, así que te acuerdas de mí. Pero me volveré a presentar. Soy Amanda, la secretaria del gremio.
y una de las más fuertes. Así que, qué buen chico eres por recordarme. El prota pensó para sí mismo. Si le caigo bien, eso me dará muchos puntos extra. Así que en voz alta le dijo, «Será un placer trabajar contigo». Amanda soltó una risita y añadió, «Qué buen chico, justo mi tipo». Tratando de cambiar de tema, él le preguntó qué tenía que hacer para registrarse en el gremio. La chica le entregó un formulario y le pidió que escribiera su nombre y su edad. Al sentarse en la mesa y tomar la pluma con tinta, se quedó dudando un momento. «Mi nombre», pensó. Si ponía a Rocky, ya no habría marcha atrás. Amanda, que lo estaba observando, le preguntó en tono de burla. «¿Sabes escribir, verdad?» Él le contestó. «Sí, eso creo». Y en su mente dijo, «Al diablo que pase lo que tenga que pasar». Cuando por fin terminó de llenarlo, ella revisó el papel y exclamó, «Estupendo. Tomará un poquito de tiempo activar tu tarjeta del gremio. Mientras esperamos, te contaré un poco sobre cómo funciona nuestra organización». Él le comentó que según sabía el gremio de cazadores, era un lugar donde la gente aceptaba misiones para matar a todo tipo de monstruos. La chica le respondió con una dulce sonrisa. «Así es, pero si eres de rango bajo, eso también incluye hacer tareas para ayudar a la comunidad». El protagonista, bastante sorprendido, le preguntó, «¿Y qué rango me tocaría?». Amanda le explicó que como todo el mundo tendría que empezar desde el rango G. Los rangos van desde el G hasta el A, y por último está el rango S, sumando un total de 8 niveles. Por regla general, solo puedes aceptar misiones que coincidan con tu nivel actual, aunque si consigues un permiso especial del maestro, puedes tomar misiones de mayor dificultad. Él comentó un tanto preocupado que sería un verdadero dolor de cabeza si no le daban ese permiso, pero ella le guiñó el ojo y le dijo que seguro podría lograrlo. Después de todo, ya lograste derrotar a un goblin usando solo una espada. Entonces el protagonista preguntó, ¿y qué requisitos piden para subir al siguiente nivel? Amanda se encogió de hombros y respondió, «Ay, lamentablemente, eso es un secreto». Él, atando cabos, le dijo, «Ya veo, o sea que te hacen exámenes». «Buena deducción», exclamó ella. «De los rangos inferiores hasta el B, la gente simplemente tiene que demostrar sus habilidades, pero de ahí en adelante tienen que enfrentarse en un combate personal contra el maestro». En pocas palabras, le quedaba claro que para subir de rango en este lugar, tendría que demostrar de qué estaba hecho. El prota arrastró las palabras diciendo, «Ya veo», y pensó que todo dependía de su propio esfuerzo, así que necesitaba subir su rango. Esto era muy distinto a ese trabajo de oficina tan pesado donde el papeleo no paraba de crecer. Pero aquí, por supuesto, la vida siempre pende de un hilo. Finalmente Amanda le avisó que su tarjeta del gremio ya estaba lista. Ya podía pasar a recogerla. Al entregarle el documento añadió que estaría esperando sus resultados. Ella le explicaría lo básico. Si tenía alguna duda podía preguntar. Él le preguntó, «¿De verdad puedo?» La chica sonrió y le dijo que el maestro le había pedido que lo vigilara un poco. Después de todo, aún no estaba acostumbrado. El prota le dio las gracias a Amanda y se acordó de Yakov. Lo había dicho en voz alta. Él dijo, «Bueno, entonces me aprovecharé de la oferta. Sugiéreme algunos buenos sitios para cazar». Ella le respondió, «Qué lindo. La entrada del bosque Palmer sería perfecta para un jugador de bajo rango, pero no es muy popular. La llanura de Roca o el bosque de Lurb te irían mucho mejor». Él pensó sorprendido que eso era justo lo que le habían dicho antes. En voz alta preguntó, «¿La entrada?». Amanda le contestó, «Sí. Al principio del bosque hay más que nada duendes y liebres, pero la espesura esconde muchos más secretos», pensó él. Un territorio que poca gente conoce, así que esta podría ser su gran oportunidad. El prota le pidió que le contara más. La recepcionista comentó, «Vaya, eres un chico muy curioso, ¿verdad? Como le había mencionado antes, la primera zona es para novatos. Una vez que entre al bosque se topará con unos monstruos muy molestos llamados topos gamberros. Son la razón por la que este lugar es tan impopular. Según los registros, le tomará 60 días llegar a la segunda zona. Y según los que han logrado llegar a la tercera zona, la fuerza de los monstruos depende de su nivel.
Cuenta la leyenda que solo la tribu de la jaula de pájaro logró llegar a la quinta zona, pero no está segura de que sea verdad. El Gran Bosque Palmer es un lugar inmenso que cubre una cuarta parte del continente. Es imposible explorarlo por completo. Él exclamó sorprendido. «¿Qué lugar tan increíble es este gran bosque?» Y pensó, «No, en serio, me recuerda muchísimo a la típica mazmorra que suele estar cerca de la aldea de los novatos». Luego sonrió y comentó, «Me encanta», y le dio las gracias por responder a sus dudas de principiante. Pasando a la siguiente pregunta. Si los jugadores de bajo rango no pueden aceptar misiones de nivel alto, ¿significa que tampoco pueden cazar monstruos de mayor nivel? La chica le hizo notar, «Vaya, de repente te has vuelto muy atrevido». Y respondió a su pregunta, «Sí puedes, solo que no recibirás la recompensa por eliminación». El prota quiso aclarar, «Incluso si es una misión normal». Amanda hizo una mueca y le dijo que no le gustaba nada esa pregunta. Por supuesto, de esa forma sí que obtendrá una recompensa, pero en ese caso, la recompensa será mucho menor. El prota exclamó, «Con eso me basta. Me conformo con saber que no habrá ninguna penalización». La recepcionista comentó muy sorprendida, «Tienes la intención de adentrarte en las zonas más profundas del Gran Bosque Palmer». El prota se rió y preguntó, «¿Pero de qué estás hablando?» «Eso es imposible para ti ahora mismo», le reprochó ella con un tono de molestia, pero la cara de él decía todo lo contrario. Él le contestó que simplemente estaba planeando elegir un buen lugar para su objetivo. Amanda le dijo que esperaba que entendiera por qué el gremio no daba margen de maniobra en cuanto a la diferencia de rangos. Ser un temerario no es nada bueno para un cazador. La vida es lo primero. Ahora pasemos a tu siguiente pregunta. Después de un rato, la chica le dijo con voz cansada, «De verdad que tenías un montón de preguntas». Y soltando un fuerte suspiro, continuó, «Si quieres saber más, deberías ir y leer un par de libros en los archivos». Él exclamó totalmente sorprendido, «¿Acaso hay libros aquí?» La recepcionista le contestó, «Sí, pero ten en cuenta que son libros increíblemente valiosos y están muy bien vigilados. Si llegas a romper una hoja por accidente, podrías convertirte en esclavo para toda la eternidad, así que por favor, ten muchísimo cuidado». El prota le aseguró que tendría muchísimo cuidado. Le dio 1000 gracias. Un rato después, mientras caminaba por el gremio, pensó, «Uf, de la que me he librado». Había pensado en escribir una lista de preguntas para leerla toda junta. Menos mal que no lo hizo. Parece que aquí el papel vale su peso en oro. Con razón usan carteles de madera en el puesto. En ese instante, alguien lo llamó y le preguntó si ya había terminado con su registro. El prota, con una enorme sonrisa, le enseñó su tarjeta de miembro del gremio en lugar de contestarle. El chico le dijo que mientras lo esperaban, habían vendido sus materiales y que ahora tenían que repartir el dinero a partes iguales. Consiguieron 22.000 bikes. El prota respondió al instante, «Entonces serían 5.500 bikes para cada uno». El chico notó sorprendido lo rápido que había hecho el cálculo. «¿Qué eres, un comerciante?». El prota le contestó, «No, para nada». J miró la espada y dijo, «Iré a vender esto también. ¿Tienes algún plan ahora mismo?». Y él le respondió, «¿Qué va, te acompaño? De todos modos, quiero saber dónde está la tienda de armas». El chico señaló hacia una dirección y le dijo, «Está justo por allí». «Genial». Cuando los aliados llegaron a la tienda, el comerciante y dueño de la tienda de armas examinó la espada y sentenció, 50.000 bikes. El prota, juntando las manos como si estuviera rezando, le suplicó, «Por favor, súbale un poquito al precio. Te pido 80.000 bikes por ella. Nos costó muchísimo conseguir esta arma y además tenemos que repartir el dinero en partes iguales entre los 4». El comerciante suspiró con evidente irritación. Él también tiene un negocio que mantener y no puede perder dinero con este trato. «Está bien, la comprará por 40.000 biques. ¿Qué les parece siempre y cuando quieran dividir las ganancias a partes iguales?». El protagonista lo pensó un segundo y luego dijo, «Por cierto, como esta espada es de segunda mano, la vas a vender en el mercado de afuera, ¿verdad?». El hombre respondió algo desconcertado, «Sí, así es». El protagonista continuó, «En el mercado este tipo de espada se vende por 100.000 biques, así que su valor real es de 100.000.
Yo creo que puedes subir un poco más el precio y aún así sacarle ganancia. El comerciante, ya bastante molesto, le soltó. Entonces, ¿qué tal 60.000 biques? Aunque parezca un buen margen, no veré el dinero hasta que logre vender la espada. No puedo ofrecerte más. Pero el prota no se rindió y añadió: por cierto, esta espada la compraron en la tienda hace 10 días. ¿No te suena de nada? El guardia también había notado que la espada era de altísima calidad, a pesar de su estado. Sabes perfectamente que venderás esta espada rapidísimo, ¿verdad? Yo creo que podrías sacar unos 72.000 biques por ella. ¿No te parece un trato más justo? El comerciante acorralado no supo qué responder y solo soltó un largo suspiro de frustración. El protagonista le advirtió que si no había trato, simplemente regalaría el objeto de Pota. Al final el comerciante exhaló pesadamente, agachó la cabeza y se rindió. Tú ganas. Te la compro por 72.000 biques. Los compañeros del protagonista se quedaron con la boca abierta ante su tremenda habilidad para regatear. Un rato después, el prota, dando golpecitos con la hoja de su cuchillo contra la palma de su mano, comentó algo curioso sobre esa misma hoja. El comerciante le gritó como un loco: «Ya dime de una vez con qué precio quieres empezar». Poco después, el protagonista exclamó con alegría mientras se miraba de arriba a abajo: «Sí, al fin parezco un plebeyo decente con esta ropa». Le había comprado al comerciante 2 conjuntos de ropa usada por 3.000 biques y unas botas por 40.000 biques. También consiguió un arma bastante barata por 50.000 biques. Ahora ya tenía su equipo de principiante. Mirando al pobre comerciante, que estaba casi llorando, le dijo muy alegre que prometía no regatear en absoluto la próxima vez que le comprara algo. Y para rematar, hasta se había conseguido una habitación por 3.000 biques la noche. Y ahora, tirado en su cama, exclamó con muchísimo entusiasmo: «Todo va viento en popa». Un rato después se dio cuenta y dijo: «Uy, ya es mediodía». Supuso que ya era hora. De camino al gremio se puso a pensar en cómo las campanas de ese lugar marcaban la hora. El papel es carísimo por aquí, así que la gente suele usar tablas de madera, pensó. Además, los locales usaban piedras mágicas como combustible para sus lámparas. Ahora que ya se había empapado de la información general, empezó a emocionarse por todo lo que le esperaba. Al llegar al gremio, Amanda lo recibió con una sonrisa y notó de inmediato el cambio en su expresión. Se veía muy interesante. Él le agradeció un poco tímido y añadió: «Por cierto, sobre lo que te pregunté hace un rato». «Maria», la chica le respondió. «Ah, sí, por supuesto». Le habían dado un permiso especial para completar una misión de rango F. Sin embargo, el requisito era que formara un equipo. Después de todo, aún era un novato. ¿Acaso se le había olvidado? El protagonista exclamó con alegría que daría lo mejor de sí mismo, pero en su mente sabía que hacer equipo no tenía mucho sentido. Estaba claro que podía facilitarse la vida, dividiendo los roles. Por ejemplo, él como apoyo y cazador, y Pota como su tanque. Si pensaba quedarse en este lugar a largo plazo, no podía darse el lujo de ganar experiencia de forma ineficiente. Sentía que era totalmente capaz de explorar el gran bosque Palmer por su cuenta. Además, en este momento, lo que más necesitaba era dinero, y sería una verdadera lástima tener que repartirlo con otros. Le daba un poco de pena por Amanda, pero iría solo. Se dirigió a la salida del pueblo. El guardia lo vio llegar y le dijo muy alegre: «Por lo que veo, por fin lograste convertirte en cazador». El protagonista saludó al guardia con una gran sonrisa, y el hombre añadió: «Asegúrate de volver antes de que anochezca». El prota pensó con ternura que todo el mundo se preocupaba muchísimo por él. En voz alta le contestó al guardia: «Claro que sí, no te preocupes». Se despidió con la mano y se marchó. Al poco rato se adentró en el bosque. Mientras caminaba, el protagonista empezó a reflexionar. La recompensa por un conejo cornudo es de 800 biques, pero su piel, su carne y lo demás pueden valer unos 5.000 biques. Por un duende dan 1.000 biques y su piedra mágica vale 1.500. Un topo también te da 1.500 biques y su piedra mágica unos 2.000. Si hablamos solo de dinero, cazar conejos cornudos sale mucho más a cuenta. Pero como estoy solo, prefiero farmear piedras mágicas. Son súper ligeras y fáciles de llevar.
Aunque bueno, hoy me conformaré con probar mi equipo. Poco después, un conejo cornudo saltó directo hacia él. El prota se preparó para el ataque y, haciendo memoria, decidió poner a prueba su nuevo movimiento. Con un tajo certero, rebanó al conejo al primer intento y exclamó asombrado: ¡Hala, esto es una maravilla! Ahora veo mis propios movimientos con muchísima más claridad. Será porque subí de nivel, hasta un tipo normal y corriente como yo se ha vuelto bastante fuerte. Las ventajas de subir los atributos son mucho mejores de lo que imaginaba. Animado se cargó sin problemas a un par de conejos cornudos más. A medida que se adentraba más en la espesura del bosque, se topó de frente con un duende. Preparándose para el impacto, pensó que con su nivel actual, en teoría, podría hacer papilla a ese duende sin siquiera usar una granada cegadora. Dejó que el enemigo se acercara, hizo lo que tenía que hacer y acabó con el monstruo de un solo tajo. Después se quedó maravillado con esa sensación. Era como desbloquear el verdadero potencial de un personaje tras una larga partida. ¡Qué sensación tan increíble! Voy a cazar muchos más, se dijo, pero una hora después sentía unas náuseas horribles y el estómago revuelto. Pensó con total amargura: «Uf, esto es demasiado difícil, demasiado cruel». El olor y el tacto le daban muchísimo asco. Aunque ya había visto disecciones en sus clases de biología, vivirlo en persona era muchísimo más asqueroso y repugnante. Tragándose el asco, empezó a rebuscar entre las entrañas del monstruo para encontrar la piedra mágica. Al tocar algo y mirar aquel pequeño objeto, exclamó sorprendido: «Es la mismísima piedra mágica. Ahora, solo me falta llevar la prueba de que lo maté la mano del goblin. Solo tenía que pasar el cuchillo por la articulación». Eso era todo. Asqueado pero con el trabajo hecho, se dijo a sí mismo: «Excelente trabajo». Un pobre y desgraciado goblin. Le había quitado muchísimo tiempo. Al mirarse y verse cubierto de sangre de pies a cabeza, pensó: «Menos mal que estoy cerca del río, si no esto sería un desastre». Bajó al río y se limpió toda la sangre. Después, sentado en la orilla, suspiró: «Esto me pasa por no hacerle caso a Amanda. Que ir en solitario sería más efectivo. Dios, qué idiota fui». Solo de pensar en tener que repetir esto una y otra vez, le daba vueltas la cabeza. Se había creído que si moría, podría darle a reintentar. Pero no, aquí es a vida o muerte. Había subestimado por completo la situación. Sin más remedio, tuvo que volver a esa tarea que le revolvía el estómago. Al cabo de un rato se dio cuenta, bastante cabreado, de que tenía que limpiar a fondo la sangre de su arma. Si no, se le iba a resbalar de las manos. «Enfadarme conmigo mismo no sirve de nada», se dijo. Hoy tenía que cumplir su objetivo. Pasara lo que pasara, les iba a demostrar a todos lo que valía. Un buen rato después, cuando volvió al gremio con los materiales, Amanda le comentó que ya se imaginaba que no le iba a ser nada fácil derrotar a un goblin espadachín. Era increíble que hubiera conseguido tantas cosas en su primera cacería. Pero aún así, las pintas que traía daban pena. Él apartó la mirada muerto de vergüenza. De repente la chica exclamó sorprendida: «¿De verdad no llevaste nada de agua? Solo el arma y una cesta. Y encima te fuiste tú solo, ¿verdad? ¿Es que tenías ganas de morir prácticamente?». Le gritó esto último en la cara. Él balbuceó totalmente confundido y sin saber qué responder. Lo único que quería era volver a preguntarle qué equipo necesitaba un cazador novato. Pero Amanda le pegó un grito: «Primero vete a lavarte bien esas manos». Él acató la orden de inmediato, mientras pensaba para sí mismo. Mientras iba a lavarse, se sentía como si lo estuvieran regañando en el colegio. Bueno, técnicamente aún es un crío. Al menos ya tenía las manos y los codos limpios otra vez. De camino hizo una parada en la cantina. La cocinera le enseñó unas brochetas de carne y le preguntó si quería comer algo para recuperar energías. Pero a él le vino a la mente el momento de abrir en canal a los monstruos, y una repentina ola de náuseas le revolvió el estómago otra vez. Tragando saliva para disimular, le respondió muy educado que ahora mismo no tenía nada de hambre, que solo quería agua. La cocinera le advirtió que tenía que comer más para crecer fuerte y sano. Él lo sabía de sobra. «¿Verdad? Sí, claro que sí», respondió él. «Pero por favor, póngame el agua bien fría». La mujer le puso un vaso de agua helada sobre la mesa
y le preguntó si se le ofrecía algo más. «No, nada más». «Muchas gracias», respondió. Le dio un sorbo al agua sintiendo un gran alivio, y al mirar hacia el salón, vio a un chico que llevaba unas gafas graduadas. Se quedó mirando fijamente sorprendido de ver a alguien usando ese tipo de objeto. Si la memoria no le fallaba, los cristales para hacer esas lentes no se inventaron hasta los años 20 o 30. Aunque la historia no era lo suyo, esa ciudad tenía un aire bastante moderno. Al fin y al cabo no estaban en la Tierra, así que era lógico que allí la tecnología hubiera evolucionado de otra manera. El héroe Takuya pensó que seguramente ese chico, al igual que él, había venido de la Tierra trayendo consigo su cultura. Él también podría ayudar a mejorar ese mundo en el futuro. Aunque claro, no era científico, así que tampoco es que pudiera hacer gran cosa. «Mejor me concentro en lo que tengo delante», se dijo. Le dio otro trago al agua saboreando lo buena que estaba. Al cabo de un rato, Amanda se acercó a Roddy, le puso la cesta delante y le pidió que le echara un vistazo. «¿Esto es del chico nuevo?», preguntó el hombre. Echó una ojeada al contenido y soltó bastante sorprendido. «Nada mal para un novato, ha sacado la piedra mágica a la perfección». La chica frunció el ceño suspirando. «Sí, pero es que este chico se ha arriesgado demasiado». Roddy se echó a reír y le dijo: «Te van a salir arrugas de tanto preocuparte». Pero en el fondo entendía perfectamente lo que ella quería decir. Si el chico estaba ahí para ganar dinero, el gremio iba a salir ganando. Cuanto más duro trabajase, mejor para todos. Mientras tanto, el protagonista no dejaba de pensar en aquella espada que costaba 550.000. Fue entonces cuando se le ocurrió pasarse por los archivos. Leyendo uno de los libros descubrió que en la primera capa del bosque Palmer habitaban 3 tipos de monstruos: el conejo con cuernos, el goblin y el topo, todos ellos perfectos para principiantes. En cambio, en las llanuras rocosas había monstruos mucho más duros, como la mantis de aire que atacaba con magia de viento, o la rata venenosa que utilizaba toxinas. Aunque el rango recomendado era F, al parecer era necesario contraatacar a estos monstruos. En el bosque de Lur había una araña armada de 50 centímetros que escupía hilos pegajosos. Además de eso, también hay lobos pequeños que cazan en manada y un orco gigante. Rango recomendado, E. Como pensaba, este lugar no es para él. Esos son todos los tipos de monstruos que aparecen cerca de este pueblo. Aparte del trabajo de descuartizarlos, los monstruos son más fáciles de derrotar en el bosque de Palmer. Y aún así se pregunta cuándo tendrá que cambiar de zona de caza. Sería mucho más fácil si pusieran el nivel recomendado en lugar del rango. Si esto fuera un juego, seguramente se volvería loco y se enfocaría solo en la eficiencia. Pero aquí no iba a correr esos riesgos, aunque no está seguro. Después de acercarse a la recepción, Amanda le anunció que había terminado de hacer las cuentas. Roddy exclamó: «48.500 bikes. Si logra ganar todo eso en medio día, es increíble». Esta noticia lo tomó por sorpresa. No lo podía creer. Casi 50.000 en medio día. Le preguntó al hombre quién era, y Amanda le respondió: «Él es Roddy». El prota se giró hacia él y le preguntó si la recompensa dependía de la calidad de los materiales. Roddy le contestó: «Bueno, se podría decir que sí. La calidad de los materiales se evalúa en una escala de 5 puntos, de la E a la A. Esta vez, todos tus conejos fueron de rango B con cortes menores». El prota comentó: «Entonces, podría pedirle que me enseñe a mantener siempre una alta calidad en los materiales». Amanda se quedó sorprendida por la pregunta. Roddy le respondió que era digno de admirar que tomara el trabajo con tanto entusiasmo, pero que también necesitaba descansar regularmente. El prota pensó: «Tiene razón. Amanda siempre lo estaba cuidando, pero él odiaba depender de los demás. Si empezaba ahora mismo, ganaría 100.000 bikes al día». Ese era su plan para hacer dinero, rápido y eficiente. Amanda lo miró fijamente y le preguntó con una sonrisa. Le dijo que ella le enseñaría los conceptos básicos de la caza, ¿verdad? Pensó que ya era hora. Él se sorprendió por la oferta y murmuró: «De verdad necesito ir a comprar un par de cosas más». Ella suspiró y le dijo: «Está bien, pero no debes obligarte a hacer algo que no quieres. Y además, casi olvido darte esto». Con estas palabras la chica le entregó la moneda de la iglesia. Después de un rato,
El prota llegó a la iglesia. Se detuvo y pensó. ¿Una moneda de plata de la iglesia? Eso es para la prueba y ver mis estadísticas. Puedo revisarlas en cualquier momento, así que paso. Me pregunto si así es como los demás ven sus estadísticas. En ese momento, Jen y los chicos lo llamaron y le preguntaron si ya había terminado de cazar por hoy. El prota les respondió, sí, justo estaba pensando en ir a comprar unas cosas. De repente se le ocurrió una idea. Exacto, dijo. Llegan justo a tiempo. Amanda le había dado la moneda de plata, y él pensó en dársela a los niños. El chico le preguntó muy confundido. ¿Acaso no puedes revisar tus estadísticas gratis? ¿Por qué no la usas tú mismo? El prota le contestó, bueno, no la necesito en este momento, así que sentí que sería un desperdicio. El chico seguía confundido. Oh, no puede ser. Habían pasado casi 2 años desde la última vez que hizo esta prueba. Ya era hora de volver a nacerla, pero así sin más. ¿Se la iba a regalar? El prota exclamó, sí, tómala por supuesto. A cambio, él podría explicarle cómo funciona la prueba de estadísticas en la ciudad. El chico le preguntó confundido, ¿qué? El prota comentó algo avergonzado. Bueno, solo intentaba averiguarlo. Tal vez sea diferente en otras ciudades, pensó para sí mismo. Vaya excusa que dio, dijo Jinx. Bueno, entonces aparecerá un texto en la piedra negra. Ahí mostrará las habilidades adquiridas y su nivel. Seguramente es igual en todas partes, exclamó el prota con sorpresa. ¿Eso es todo? ¿No aparecen otros números? Los niños se le quedaron viendo confundidos. Entonces, Max se dio cuenta. La cantidad de habilidades que ella había conseguido, ella entendía otros idiomas y por supuesto recolección y curación. El prota exclamó confundido. ¿No sería mejor mantener sus habilidades en secreto de los demás? Bueno, también hay gente mala por ahí. El chico señaló que su padre le había contado que las personas con habilidades raras eran secuestradas y convertidas en esclavos. Mac dijo asustada y confundida. ¿De verdad? Entonces es un secreto, añadió, pero eso no aplica para ella. Ella se indignó. ¿Y eso por qué? En ese momento, Melissa, la hermana de la iglesia, salió y gritó. ¿A qué viene tanto escándalo en la entrada de la iglesia? No deberían molestar a la gente. Los niños le pidieron disculpas. Al mirar al prota, ella se dio cuenta de que nunca antes había visto a ese chico. El chico lo presentó. Este es nuestro nuevo cazador, se llama Rocky. Es muy fuerte. Y añadió que le acababa de explicar en qué consistía la prueba de estadísticas. Melissa dijo, sí, vaya, has venido a dar a nuestro humilde pueblo. Si necesitas algo, pregúntame sobre la iglesia. El prota respondió con timidez. Todavía no estoy listo. Cuando llegue el momento acudiré a usted. La mujer le acarició la cabeza y dijo, «¡Qué muchacho tan educado! Llegarás lejos». El prota no pudo evitar darle una sonrisa de cortesía y respondió, «Se lo agradezco. Me esforzaré al máximo cazando monstruos». Melissa le contestó, «Eso está muy bien, pero la diosa observa todas nuestras acciones diarias. Para recibir su bendición, será mejor que hagas buenas obras todos los días». Él pensó, así que, acciones cotidianas. Y ese tipo con cabeza de bellota no lleva la cuenta de eso, aunque tampoco es que sea una diosa, ¿verdad? También se puede ganar experiencia en la vida diaria, así que no es una pérdida de tiempo total. Pero para las habilidades que requiere un cazador, masacrar monstruos, es lo más efectivo. Las habilidades que has obtenido y sus niveles aparecen ahí. Dijo en voz alta, «Es hora de ir a hacer las compras. Si no, no llegaré a tiempo para cenar en la posada». Después de eso, se despidió de sus amigos y se marchó. Tiempo después entró a su habitación, se sentó a la mesa, suspiró pesadamente y pensó que por lo visto no podría comer carne en mucho tiempo. Menos mal que esta noche había pescado. Aunque hablara con tanta soltura de exterminar monstruos, luego tendría que descuartizarlos. Y el olor a cadáver casi le revolvía el estómago. Otra vez estaba hablando del tema con demasiada ligereza, como si solo fuera un jueguecito. Pero todo esto significa matar seres vivos. Este mundo es real sin lugar a dudas. El protagonista se puso a pensar en quién lo había enviado allí. Ahora entendía muy bien sus palabras sobre la creación. Encendió la lámpara para iluminarse, activó la pantalla y empezó a trastear con ella. ¿Qué significa eso de acumular virtud?
Para él, eso no era más que conseguir experiencia. Se preguntaba por qué no todo el mundo se obsesionaba con dar el golpe de gracia. Tal vez porque en la vida no es tan importante, o porque hay una especie de regla no escrita. Pero la respuesta resultó ser mucho más simple. Simplemente no sabían de la existencia de un sistema así. Y lo mismo pasa con la lista de habilidades. Aunque no las tenga, él puede ver las básicas hasta cierto punto, pero los demás no pueden ni saber que existen. Revisión de estado. Eso es solo una confirmación de las aptitudes que ya se tienen. Solo él puede visualizar tanto su nivel como los valores numéricos de su estado. Sí, sin duda, esto es una habilidad totalmente tramposa, y por eso mismo no puede evitar seguir viendo todo como si fuera un maldito juego. Podría empezar a ignorar el bienestar de los demás. Conociéndose a sí mismo, incluso sería capaz de empezar a utilizar a los niños. En su antiguo mundo, ni se le habría pasado por la cabeza hacer algo así. Pero aquí, si se esfuerza, puede volverse mucho más fuerte. No puede contener sus inmensas ganas de hacerse fuerte. No quiere volver a sentirse tan patético nunca más. El protagonista miró al techo, y dirigiéndose a quien lo había traído a este mundo, dijo: «Si esto sigue así, terminaré pudriéndome de verdad. Antes de que sea demasiado tarde, puedes devolverme a mi antiguo mundo». De repente todo se quedó a oscuras. Se dio cuenta de que la lámpara se había apagado. Estaba completamente a oscuras. Una oscuridad profunda y negra, como un rey demonio. El rey demonio Rocky, un ser al que reconoció porque se había puesto su mismo nombre. Ese que, según cuentan, fue derrotado por el héroe Takuya, quien vino de otro mundo. Se dirigió nuevamente a quien lo había enviado a este mundo, y exclamó mentalmente: «No tengo madera de héroe para nada, así que bien podría convertirme en un rey demonio y dominar este mundo». Al final decidió no darle más vueltas. A partir de ahora, haría lo que le diera la maldita gana. No sabía por qué lo habían invocado allí, pero ya que estaba, viviría por y para sí mismo. Y aún así, debería contarles a Jen y a los demás la verdad sobre él. Tiempo después, el protagonista se levantó de la cama a duras penas. Sentía el cuerpo pesadísimo y le dolían horriblemente las piernas. Apenas acababa de empezar su entrenamiento de resistencia, y al tercer día ya se sentía así. Incluso para un chico de 14 años era demasiado. Desde que fue arrojado a este otro mundo, no había habido ni rastro del tipo que lo hizo. Al no darle ninguna instrucción, ya había decidido que haría lo que le viniera en gana. Pero entonces se topó con un gran problema: su resistencia. En su estado no había números para su fuerza física ni para sus reservas de energía. Parecía que no había nada que pudiera hacer al respecto. Así que durante los últimos 3 días había estado entrenando por su cuenta, saliendo a correr y todo eso. Hoy probablemente se conformaría con un trote ligerito. Mientras corría hacia el bosque, de repente se quedó helado al ver a un hombre salir volando a su lado, como si le hubieran dado un buen empujón. El protagonista pensó con ansiedad: un hombre. De pronto se le ocurrió que podían ser sus amigos, y se dio cuenta de que los estaban atacando de nuevo. Corrió hacia el tipo y gritó: «¡Aguanta, ahora te ayudo!». En ese instante apareció un goblin persiguiendo al pobre chico. El protagonista se quedó de piedra al ver a una mujer corriendo detrás del goblin con un rodillo de amasar en la mano. Alcanzó al monstruo y empezó a golpearlo furiosamente con el rodillo hasta destrozarlo. Cuando ella se detuvo y el chico, que había caído al suelo, se aferró a ella, el protagonista preguntó con tono de preocupación: «Oigan, ¿están bien?». La mujer, apoyando el rodillo en su hombro, le sonrió y comentó: «Pero qué chico tan lindo y atento. Estamos perfectamente». Tiempo después, cuando el protagonista regresó al gremio, le contó esta historia a Roddy. El hombre se echó a reír a carcajadas y le comentó: «Sí, esa mujer tiene un carácter de armas tomar, pero si te vas a sorprender por cualquier cosita, no vas a durar mucho aquí. Por cierto, hoy has llegado temprano. ¿De verdad estás tan sin aliento?». El protagonista, entregándole la cesta, respondió que ya había cumplido su cuota y por eso había vuelto. Roddy comentó con sorpresa: «Vaya, de verdad que traes provisiones de forma muy constante. Con razón todos hablan de ti como un novato bastante prometedor». El protagonista respondió con evidente confusión. Se sentía incómodo y no quería llamar tanto la atención,
pero tampoco quería que sus ingresos bajaran de forma drástica. Roddy preguntó con un tono comprensivo: ¿Acaso buscas comprar algo? El protagonista respondió que a la larga quería llegar a las llanuras de roca, por lo que necesitaba conseguir armas, armaduras y todo lo demás. Calculó que necesitaba ganar alrededor de 1.500.000 bikes. Roddy repitió la cantidad con tremenda sorpresa y comentó con admiración que ya no se veían cazadores tan geniales en estos tiempos. Entonces, con mayor razón, tendría que aceptar el hecho de que no podría seguir escondiéndose en las sombras. Siendo sinceros, la mayoría de los cazadores de esta ciudad no se lo tomaban en serio. Solo vendían lo que les sobraba para sacar algo de dinero extra para sus gastos. El protagonista recordó a la mujer del bosque que llevaba ropa de casa y se preguntó por qué demonios se vestían de esa manera. Roddy asintió. Exacto. Además, todo lo que no sean las partes necesarias para confirmar una baja, sale mucho más rentable venderlo en tiendas especializadas. Pero si entre ellos aparece un cazador que entrega materiales de monstruos al gremio de forma constante, llamará la atención, lo quiera o no. Aunque cuanto más útil sea para el gremio, mayor será su rango, así que no está del todo mal. Sobre todo siendo un cazador tan capaz. El protagonista se rió pensativo y dijo: «Bueno, si eso ayuda a tu batalla, a subir de rango no hay de otra». El hombre añadió: «Ah, y una cosita más. Siempre te veo cargando esas monedas de oro de las recompensas de aquí para allá y me pone de los nervios. Sabes que puedes guardarlas en el gremio, ¿verdad?», exclamó sorprendido. Exacto. Roddy estaba a punto de decirle que podía guardarlas si quería, pero el protagonista, sin siquiera escucharlo, gritó: «Lo haré». Poco después salió del gremio y se dirigió a Amanda con un tono bastante molesto. Le reclamó por qué no le había contado algo tan importante desde el principio. No tendría ni maldita la gracia reunir todo el dinero que necesitaba solo para que se lo robaran. Perdido en sus pensamientos, no se dio cuenta de que había chocado con un aventurero en el camino. Al reaccionar, se disculpó con el hombre. Mirando de dónde había salido aquel sujeto, pensó: «Esa tienda definitivamente parecía una joyería». Al entrar, la dueña lo saludó y le preguntó si venía a comprar o a vender piedras mágicas. Él miró a su alrededor con asombro, vio los estantes repletos de piedras y preguntó desconcertado: ¿acaso era solo de esto de lo que hablaba? Ella le aclaró: «Pues ¿de qué más va a ser?». El prota estaba completamente maravillado. Al examinar la mercancía, se quedó fascinado por lo bien hechas que estaban. Tantos colores diferentes. Equiparse esto como un accesorio. Sería increíblemente genial. La dueña de la tienda se echó a reír. Por lo visto, el chico no entendía absolutamente nada sobre esto. Le dijo que dejara que ella, como su hermana mayor, se lo explicara todo. Como podía ver, las piedras mágicas vienen en distintos colores. Sus propiedades cambian dependiendo del color. Por ejemplo, las rojas tienen el atributo de fuego, y las negras no tienen ninguno. Al menos habría visto las negras, ¿verdad? Él respondió: «Sí, ya me lo imaginaba, así que sí existen después de todo». «¿Las piedras mágicas con atributos?», continuó la dueña. «Las piedras sin atributos son más que suficientes para la vida diaria. Ese tipo de material puede dar luz, encender fuego e incluso crear hielo». «¿Y para qué crees que se usan las que son grandes y brillantes?». El protagonista soltó su propia teoría. La chica respondió: «¡Exacto! Con una piedra mágica se le puede dar un efecto al equipamiento». Él exclamó con admiración: «Entonces puedes crear armas duales con dos atributos diferentes». La dueña suspiró y se rió comentando que parecía que el chico ya se lo había imaginado todo en su cabeza. Él recordó lo que Rodia le había dicho sobre un herrero en la ciudad que tenía la habilidad de imbuir efectos. Pero para un joven cazador que solo tiene un cuchillo, ese lujo le salía demasiado caro. De repente vio una piedra que costaba 50.000 bikes. El protagonista exclamó confundido: «Es muchísimo dinero para una piedra tan pequeña. Esta piedra de furia solo vale 2.000 bikes». La dueña, con una cálida sonrisa, le respondió: «Por supuesto, las piedras de tierra se usan principalmente en la construcción, y a diferencia de las de fuego o de hielo, no son tan populares». Él comentó que, pensándolo bien, no sonaba tan descabellado. Ella se rió y le dijo que cuando juntara suficiente dinero,
volviera a pasarse por ahí. Al salir de la tienda, el prota se dejó llevar haciendo cuentas y pensó que solo el equipo ya le costaría una verdadera fortuna. Y para colmo, resultaba que también existían las armas con atributos, también se podía hacer un disparo triple llamado Trifuerza y la magia combinada de rayo de fuego. Sus sueños se volvían cada vez más y más increíbles. De repente recordó que ya era la hora de cenar. En ese instante le llegó un aroma oriental exquisito y dolorosamente familiar. Siguiendo el olor, se preguntó con ansias, ¿acaso podría ser lo que él pensaba? Irrumpiendo de golpe en una cafetería local, exclamó, ¿de verdad es mi plato favorito? El cocinero, que estaba removiendo el caldo en una olla, le preguntó, ¿acaso conoces el curry? El protagonista exclamó, ¡oh, ya lo creo! El cocinero indagó con sorpresa. No tengo idea de dónde has oído hablar de un plato así, pero ¿de verdad estás listo para sentarte en esa silla? Lo único que tenían en el menú era curry, un plato exquisito cargado de especias. Una ración cuesta 9000 bikes. El protagonista pensó con pena, ¡qué caro! Pero le apetecía demasiado. Así que respondió súper emocionado, «¿Qué va? Lo pagaré con muchísimo gusto. Que le sirvan el curry». El cocinero sonrió y comentó, «Bien dicho». Y con esas palabras le sirvió el plato. El prota, sin poder creer lo que veían sus ojos, pensó maravillado, «No lo mire por donde lo mire, esto es curry de verdad». Ya lo echaba de menos. Antes solía comerlo muy seguido en el almuerzo cuando trabajaba. Tomó la primera cucharada y casi se atraganta. Sentía como si un fuego le ardiera por dentro. «¡Me ahogo!», exclamó. «Pica muchísimo y me duele un montón». Cuando la sensación de ardor bajó, se dio cuenta de que había un sabor increíble detrás de tanto picante. Entonces, el protagonista lo devoró con todas sus fuerzas. No le importaba lo picante que estuviera, simplemente no podía parar. Después de no dejar ni una sola gota, le dio las gracias al chef por la comida. Mientras salía pensó, «Acabo de decidir que voy a ahorrar la cantidad que necesito lo más rápido posible». Y para colmo 9000 bikes por una sola comida. Pero la verdad estaba delicioso. ¿Qué más daba si el chef al despedirlo lo había invitado a volver? Mientras caminaba a paso ligero por la calle, el protagonista se quedó pensando. Y aún así, este sabor es tan familiar. A lo mejor hay alguien de la Tierra por aquí cerca. Pero una sola ración es una locura de cara, así que solo se lo tomará como un premio. Esta vez, todo salió bien. Aunque en el futuro no debería entrar a lo ciego al primer lugar que vea. Pero bueno, el curry estaba increíblemente rico. De repente una mujer lo llamó y le preguntó si de casualidad él era Rocky. El prota se quedó clavado en el sitio. Sorprendida, la mujer le contó que su hija siempre hablaba de él. «Soy la mamá de Makin». El hombre que estaba a su lado añadió, «y yo soy su papá». El protagonista preguntó súper desconcertado, «Vaya con que esta es la farmacia. ¿Son imaginaciones mías o nos hemos cruzado en algún lado?». La madre de la niña le contestó que ella suele ir mucho al bosque, así que a lo mejor se habían visto por ahí. En ese momento, Makin salió corriendo de la farmacia y gritó llena de alegría, «Ya está aquí, mañana te invito a jugar al río». Él le preguntó muy sorprendido, «¿Al río?». La niña le agarró de las manos y respondió, «Seguro que va a ser súper divertido. El agua es súper linda y podemos atrapar peces». Antes de que él pudiera siquiera abrir la boca, ella ya se había ido corriendo mientras gritaba, «Le voy a contar a Jen y a Pa». El protagonista se dio cuenta asombrado de que la niña había desaparecido como un torbellino. La mujer se echó a reír y se disculpó por su pequeña. El papá de Machan comentó, «Así que juegos en el río, Qué bien. Yo también iba muchísimo cuando era niño». La mujer le recordó que de hecho todavía va todo el tiempo a pescar. Ella se volvió hacia el prota y le pidió que la perdonara por ser tan atrevida, pero le preguntó si por favor podría hacerle compañía a su hija y aguantarle un poco el capricho. El protagonista sonrió y dijo que sí. La verdad, ni siquiera había tenido la oportunidad de negarse. En realidad, él quería ir a cazar, pero pensó que ir con los 3 niños sería de lo más divertido. La mujer le estrechó las manos, se lo agradeció un montón, y añadió que si él estaba cerca, seguro que no les pasaría nada malo. El protagonista pensó que, al parecer, desde que rescató a los niños habían empezado a confiar a ciegas en él.
Hasta Jinx parecía estar muy seguro de su fuerza. Claro, él podía espiar los estados usando trucos, pero eso no significaba que fuera todopoderoso. En su opinión, había gente mucho más de fiar que él. De pronto la mujer pareció recordar algo y dijo: «Ah, exacto, toma, quédate con esto». Y con esas palabras le puso un pequeño frasco en la mano. Él, examinando el contenido con sorpresa, le preguntó qué era. Ella le respondió: «Es medicina para el dolor muscular y de las articulaciones. Te la pasas corriendo de un lado para otro todos los días. Debe ser muy agotador para ti». Él exclamó sorprendido: «¿En serio?». Se lo agradeció de corazón. La verdad es que le venía de perlas. «¿Cuánto te debo?», preguntó. La mujer sonrió y le contestó: «No te preocupes por el dinero. Es mi forma de darte las gracias por haber salvado a nuestra hija de los goblins». El protagonista se sintió un poco indignado. «No, eso no está bien. Quiero pagarlo». La expresión de la mujer cambió y dudó un momento. Él se preguntó si su rostro se habría entristecido. A lo mejor esas medicinas tenían un efecto muy débil, como si fueran un placebo. La mujer le dijo que le alegraba escucharlo decir eso, pero que de todas formas solo eran unas sobras. Además, esa medicina era bastante cara. Claro, no podía obligarlo a pagar tanto dinero, pensó él aliviado. ¿Con qué era eso? El curry, al tener tantas especias, también era carísimo. Y si la medicina también lo era, significaba que contenía hierbas muy raras. Así que por el contrario podía esperar muy buenos resultados. Entonces, le preguntó si aparte de eso, podría darle también algo de medicina para el dolor de estómago. Le mostró el frasco y añadió: «Y por esto, muchísimas gracias. Si me funciona, volveré a visitarlos». Los padres de Makin se despidieron de él con mucho cariño. Al día siguiente llegó al río. Alguien le hizo señas y le dijo que por fin había llegado. Pota lo miró con una gran sonrisa. Machan, ya vestida para la aventura, exclamó que tenían que ponerse en marcha. Alguien notó que ella parecía muy decidida, y luego giró su atención hacia el protagonista. Añadió que también se compraría una caña de pescar. El protagonista le contestó: «La más barata. Con esa bastará». El chico sugirió que guardaran todo en la cesta de Pota y que podrían ir echando un ojo a las cosas por el camino por si acaso. El prota le preguntó cuánto tiempo tendrían que caminar. El chico le dijo que calculaba que tardarían unas 2 horas. Pensó sorprendido. Caminar 2 horas solo para llegar a un lugar donde jugar. Este mundo es una locura. Un rato después observaba muerto de risa cómo Makin cruzaba el río a gatas. Luego preguntó si ya debían almorzar. El protagonista le respondió que todavía no había pescado ni uno solo. Los amigos volvieron a pescar. Él, por su parte, se quedó maravillado con el hermoso paisaje. Se sentía en tanta paz. Makin le comentó que su mamá les había empacado el almuerzo y añadió algo más. Y hablando de peces Pota, dijo que compartiría algunos con ellos dos. Pota sonrió y sugirió que comieran todos juntos. El prota comentó con total admiración: «Es increíble». Alguien se echó a reír y dijo: «¿Quién iba a pensar que no solo Mion, sino que Rocky también serían tan malos pescando?». La chica se indignó por completo. Aún quería pescar al menos uno. Y añadió: «Mi mamá preparó un montón de comida». Alguien exclamó encantado: «Hasta tenemos un artefacto mágico para hacer fuego». El prota, súper confundido, preguntó: «¿Un artefacto mágico y...?». El chico se sorprendió. ¿En serio no lo sabía? Era muy sencillo, se lo mostraría en ese mismo instante. Tomando el aparato en sus manos, empezó a explicarle: «Esta es la tapa del quemador, este es el botón, y por aquí está el tanque de combustible. Justo aquí se inserta la piedra mágica, y si giras esta perilla, aparece una llama». El prota, pensando en términos modernos, se dijo: «Esto viene siendo como una estufa». Cuando encendieron el fuego, el prota exclamó fascinado: «¡Guau, esto es súper práctico! Con esta cosita puedes hacer fuego facilísimo, aunque no tengas magia. Hay que freír el pescado rapidito», comentó alguien bastante desconcertado. Es imposible entender a este chico. O no sabe absolutamente nada, o sabe demasiado. Un buen rato después, cuando la comida ya estaba lista, los amigos disfrutaban del delicioso sabor del plato. El prota, en la gloria, exclamó: «¡Qué felicidad! Vale, parece que estos también ya están listos». Los demás miraron a qué se refería, y reprimiendo sus reflejos naturales,
gritaron totalmente desconcertados. «Son insectos», respondió él. «Si les echas un poquito de sal, quedan riquísimos», dijo Jinx. «Bueno, si él lo dice, podemos probarlos». Al final todos quedaron encantados y hasta pidieron más. El prota se echó a reír y les restregó. «Se los dije». Así que después de comer, se pondrían a atrapar unos cuantos más. Y ya que estamos en esas, ¿qué tal una competencia por equipos?, preguntó. «¿Y cómo nos vamos a dividir?». Él les preguntó. «¿Conocen el juego de piedra, papel o tijera?». Todos se le quedaron viendo con cara de sorpresa y preguntaron, «¿Y eso qué es?». Él pensó, «¡Qué reacción tan linda!». Tras eso se tomó el tiempo de explicarles el juego con lujo de detalles. Al final Jin quedó con Mayan y el prota con Pota. La chica exclamó, «¡Excelente! No pienso perder». Y el chico les advirtió, «Yo no me voy a dejar, así que prepárense». El protagonista le dijo a Pota, «Tenemos que esforzarnos más». Él se le quedó viendo con cara de bobo y solo sonrió. El prota pensó con bastante frustración. «Claro, no me entiende nada. ¿Y ahora qué demonios hago?». Empezó a mostrarle con un ejemplo. Pota quitaba una piedra y él la atrapaba, pero Pota lo seguía mirando súper confundido. El prota pensó, «¿Y si se lo explico con gestos?». «Ah, creo que ya entiendo», se rió Pota. El prota le gritó que quitara esa piedra y él la atraparía. El chico lo hizo al pie de la letra, y siguieron haciendo lo mismo con la piedra de al lado. Pota lo repitió todo a la perfección. Después de eso dijo, «Hay dos, yo me encargo de esta». Y Pota lo volvió a hacer. Después de entrenarlo un poquito más, el prota se preguntó si no lo estaría presionando demasiado. Se disculpó con el chico y le sugirió que se tomaran las cosas con más calma. Pero Pota le dijo que todo estaba perfecto. No estaba para nada cansado. El prota le aclaró, «En serio, no te vayas a sobreesforzar». De repente le cayó el 20 de lo que acababa de pasar. Miró a Pota súper confundido y le preguntó, «¿Ya me entiendes?». Y el chico le respondió que sí. El prota exclamó triunfante, «¡Guau!». Llamó a los demás niños. En ese instante, Pota lo agarró, le dio un abrazo enorme y declaró loco de alegría, «¡Por fin podemos hablar con Rocky!». Mayan comentó súper feliz, «En serio ya lo entendió». Jake también lo felicitó. «Muy bien hecho. Quizás fue porque se la pasaron hablando todo el tiempo». El prota, todavía confundido, pensó, «¿De verdad?». Así, sin querer, se convirtió en maestro de idiomas de otro mundo. Gracias a todas esas charlas, la comprensión del chico sobre otras lenguas mejoró muchísimo. Aunque bueno, eso no es lo más importante en este momento. Se zafó del fuerte abrazo de su amigo y declaró, «Este es el resultado del tremendo esfuerzo de Pota». Y luego lo felicitó. Siendo así, para celebrar la ocasión, decidió invitarlos a todos. ¿Qué dirían al respecto? Un rato más tarde se los llevó a un restaurante de curry. Cuando sus amigos probaron el plato, parecían dragones escupiendo fuego por la boca. El prota y el chef se rieron de buena gana al verlos. Unos días después, por la mañana, el protagonista notó que su cuerpo se sentía muchísimo más ligero que el día anterior. Mirando el frasco de la medicina, pensó que con razón le habían dicho que costaba un ojo de la cara. «La próxima vez tendré que preguntarle a la mamá de Mayan cuánto cuesta esta medicina», se dijo. Mientras bajaba las escaleras, pensó que tras la recompensa de ayer, por fin había alcanzado la meta del dinero que necesitaba. Ahora le tocaba revisar su estado. Tras revisar la información, el protagonista notó, «excelente». Su habilidad de carrera rápida estaba al nivel 3, y su detección de presencia también estaba al nivel 3. Después de esto, el prota llegó al gremio. Amanda se indignó nada más verlo. «Bueno, ya está bien. ¿Por qué no ha venido por aquí últimamente?». Sorprendido por su reacción, él respondió que era porque le resultaba mucho más cómodo dejar las recompensas en el almacén. La chica señaló, «Bueno, eso es verdad. Pero que conste que no lo digo solo porque lo extrañe y quiera verlo. ¿Le queda claro?». El protagonista, confundido, preguntó, «¿Qué pasa?». Ella soltó una carcajada y exclamó, «Quería felicitarlo. Su ascenso al rango F ha sido aprobado», dijo. «Pero esto llega justo a tiempo. Ya de paso, tal vez ella podría darle un poco de dinero. Él quiere preparar su equipo e intentar llegar a las llanuras de roca».